Señorías, continuamos con el Pleno, sesión de tarde.
Punto 10. Debate y votación de la proposición no de ley relativa a reclamar celeridad en la tramitación de la convalidación de titulaciones de médicos provenientes de otros países ante la situación de necesidad de personal sanitario en nuestra comunidad, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, tiene la palabra el señor Izquierdo, del Partido Aragonés. Gracias, vicepresidente. En primer lugar, lo he comunicado a los portavoces respectivos. Cambiamos la palabra convalidar por homologar, porque entendemos que es más adecuada. El señor Artero ha hecho una precisión técnica y tiene razón, y cuando alguien tiene razón hay que dársela. Por lo tanto, lo he comunicado a todos los grupos y a todos los portavoces de los grupos que cuando decimos convalidar diremos homologar, porque se ha entendido que era más preciso y más técnico. Hablamos de un problema que en los últimos días en los últimos meses ha ido llenando muchos titulares de prensa, cuando algún medio de comunicación, concretamente El País, decía hace un mes y medio aproximadamente que 20.000 profesionales en toda España esperaban precisamente ese trámite de homologación de sus títulos sanitarios para poder presentarse en algunos casos al MIR, para poder trabajar en nuestro país. Parece curioso y parece cuanto menos extraño que en un momento como este, donde no solo en el medio rural, como era tradicional, sino en el medio urbano también, estamos viendo cómo faltan profesionales, faltan hombres y mujeres que estén formados y puedan dar esa atención médica y sanitaria a los pacientes que lo requieren en todo el territorio aragonés. El Ministerio el año pasado tramitaba, o durante el año 2023 ha tramitado 8.747 títulos, un 25% más que el año anterior. En este momento, como digo, son unos 20.000 los profesionales que están a la espera. Es verdad que no en todos los casos cuesta el mismo tiempo, y es verdad también que no hay un tiempo medio. Se habla de un tiempo medio que supera un año. ¿Qué problema hay y qué problemas se dan con esta cuestión? Por ejemplo, cuando se produce el examen o los exámenes de MIR, si un profesional no ha recibido la homologación antes del examen, no se puede presentar. Es decir, se puede dar el caso de que recibas tu homologación al día siguiente del MIR y tengas que esperar todo un año. Si fuésemos sobrados de profesionales tendría una explicación, pero en este momento entendemos que no la tiene. Cuando, como estamos viendo en los últimos tiempos, pues cada vez más faltan más profesionales, tenemos más dificultades para que los centros de salud, los hospitales, tengan los profesionales necesarios. ¿Qué es lo que pedimos y cuál es nuestra intención? Que el Ministerio acelere ese trámite. No queremos decir que se acelere y no se cumpla, sino que se acelere, que se garantice, que se dote de más personal al estamento que lo lleve a cabo, pero que se acelere y que sea un trámite rápido, porque en este momento, como les digo, estamos viendo como cada día tenemos más dificultades. Hay otras comunidades autónomas, como el País Vasco, que pedía hace unos días que el Estado le transfiera esa competencia para poder homologar los títulos. Bueno, pues en nuestro caso no estamos hablando de eso, estamos hablando de que el Estado haga su trabajo y lo haga lo más rápido. Hay datos que son objetivos. En España hay más de 500.000 niños que en este momento no tienen un pediatra asignado. Estos son datos que se publican cada día en medios de comunicación como la Gaceta Médica. Eso significa que necesitamos más personal. Ese personal lo podemos conseguir o podemos utilizarlo cuando vemos que en nuestra comunidad autónoma hay personas, miles de personas, y en nuestro país que podrían trabajar, que están dispuestas a hacerlo, que además han venido para eso, pero tienen que esperar. Hay otros datos que, sin ninguna duda, la Comisión Europea alerta que España, en junio de este año, España tiene un atasco en la homologación de los títulos. También lo dice hace unos meses la Comisión Europea, y achaca ese retraso a las barreras administrativas. Es decir, al final, el Gobierno de España, el Ministerio, está haciendo un trámite que podría, a nuestro juicio, durar mucho menos, y está tardando, como digo, en el menor de los casos 7 u 8 meses, y los mayores casos, que hay algunos también, casi 2 años. No es una cuestión de culpar a nadie ni de echar la culpa a nadie, sino es una cuestión de remar y trabajar en equipo. Y entre todos tenemos que conseguir que el Ministerio agilice esos trámites. También queremos dejar claro que estos profesionales no son profesionales que estén menos formados que los que se forman en España. Precisamente por eso es una homologación del título. La formación que tienen esos profesionales va a ser la misma que tendrá alguien que se forme aquí. Hay que homologarlo, y si se homologa, a partir de ahí tendrán que hacer el MIR, y a partir de ese momento podrán trabajar en nuestro país. Pero también es cierto que en este momento, como digo, cada vez
que tenemos un problema en el territorio, lo hemos visto desde la parte más alta de Aragón hasta la más baja. Hace un rato hablábamos de un centro de salud de la ciudad. El problema es que no hay profesionales. La solución para tener más profesionales a corto plazo es esta. ¿Es una solución para que el sistema? No. Ya sabemos que no es una solución, pero sí podría paliar un golpe que a nuestro juicio podríamos paliar un golpe que a nuestro juicio en este momento está generando muchos problemas en la población y, como digo, muchos retrasos, muchos centros de salud en los que no hay un profesional o no hay dos para que se puedan suplir las guardias. Por lo tanto, esperamos el apoyo de todo el mundo porque creemos que esta iniciativa no va contra nadie, lo que hace es construir, sumar y tratar de que trabaje en equipo para resolver los problemas. Gracias, señor Izquierdo. Siguiente intervención, señor Moreno, del Grupo Aragón Teruel Existe. Gracias, vicepresidente. Pues estamos totalmente de acuerdo con esta proposición no de ley porque la situación es muy complicada. La situación es difícil. Hemos debatido esta mañana otra proposición sobre la atención continuada. Hay que decir que este año el Gobierno de Aragón ha contratado 64 médicos de atención continuada que venían del extranjero. Es una aportación importante para paliar el grave problema, pero claro, hay que pedir explicaciones al Gobierno de España en este caso. Este año 2023, 53.044 expedientes se han solicitado para homologar los estudios de titulaciones de diferente ámbito. Bueno, es una convalidación de estudios en medicina o enfermería que son profesionales de altísimo nivel, profesiones que en España y Europa tienen estándares de calidad garantizada y fáciles de verificar, pero sin la garantía de cómo y quién afrontar esta tarea nos enfrentamos a situaciones que puede desbordar a la Administración. Hay que exigirle al Gobierno claramente una celeridad porque la situación a la que nos enfrentamos es complicada. Me sorprenden las declaraciones que se dieron por parte del Gobierno de Aragón en medios de comunicación cuando se registró una petición al Ministerio de Ciencia e Innovación encabezado por Diana Morán para solicitarle el traspaso de las competencias en homologaciones, equiparación o equivalencia de títulos universitarios, al igual que lo ha hecho el País Vasco. Desde el 1 de julio ese Consejo de Ministros aprobó la transferencia de este ámbito. Bueno, pues no sé si estamos, esto hay que plantearlo, no sé si estamos preparados para asumir una competencia que tiene riesgos y que exige garantías. Me gustaría que el equipo de Gobierno pudiera dar alguna explicación en qué punto está, ya que hemos pedido al Gobierno de España esta transferencia. Habrá que preguntarse, ¿tenemos personal? ¿Tenemos medios para asumirla? ¿Tenemos experiencia en la Administración autonómica para este trabajo? Estamos tratando un tema muy importante y creo que hay que ser serios en cuanto hablemos de convalidaciones de titulaciones. En lo que se refiere a la proposición no de ley, la apoyaremos. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señora Las Obras, del Grupo Parlamentario de Junta Aragonesista. Gracias, presidente. Bueno, pues el Real Decreto del 2022 de octubre ya supuso una modificación para la homologación de estos títulos universitarios, pero no dio los resultados esperados. Su objetivo era configurar procedimientos ágiles y eficientes apoyados en la digitalización para la homologación de títulos obtenidos en sistema de educación superior extranjeros a títulos españoles y la declaración de equivalencia a nivel académico oficial de un título obtenido en el marco de sistemas de educación superior
superior extranjeros y que se establecía un plazo de 6 meses y que no se ha cumplido. El plan fiscal y estructural remitido el pasado 15 de octubre a Bruselas lo dice: el sistema actual no es capaz de absorber las 5.000 solicitudes que de media llegan cada mes, un 84% aproximadamente desde Latinoamérica. Según recoge este plan fiscal y estructural, uno de los retos más importantes para lograr incrementar la productividad de la población inmigrante y con ello su aportación al crecimiento económico es el de reconocer sus cualificaciones y competencias profesionales, en especial lo que se refiere a enseñanzas universitarias. Y lo cierto es que España está recibiendo alrededor de 60.000 peticiones al año para homologar títulos universitarios, mayoritariamente de mujeres con una cualificación sanitaria. La gran mayoría de ellas son personas migrantes que decidieron venir con el objetivo de desarrollar aquí su profesión, y otras pocas españoles que decidieron estudiar en otro país y a su regreso han tenido que homologar la formación para poder ejercer su profesión. En el 2023 el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades logró duplicar la tramitación en relación con el 2020, pasó de 10.100 expedientes a 27.000. Sin embargo, representan menos de la mitad de las presentadas y así más del 54% no están siendo atendidas en plazo. En cuanto a las homologaciones de cualificaciones sanitarias, en el 23 se homologaron 8.000 títulos universitarios de médicos y médicas y en España se graduaron 7.000 personas, por lo que el 52% de los nuevos médicos colegiados son extranjeros y actualmente se están revisando las homologaciones del tercer trimestre del 2024. Para agilizar estos trámites, el Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades se muestra favorable, como ya se ha dicho aquí, a ceder las competencias a las comunidades autónomas y en algunos casos ya lo están valorando, como ha sido el caso de Euskadi. El objetivo es que se apruebe un nuevo Real Decreto en el 2025 para eliminar las limitaciones detectadas que siguen mermando de forma notable la agilidad y eficiencia del sistema, limitando de esta forma la productividad de la población inmigrante. El reto es poder alcanzar de forma efectiva, justa, inclusiva y sistemática una incorporación más ágil y eficiente al tejido productivo. Estas medidas, además del componente tecnológico, requieren modificaciones normativas en los ámbitos nacionales, comunitarios y extracomunitarios. Señor Izquierdo, vamos a votar a favor. He hecho también una pregunta al Ministerio para que agilice ese Real Decreto cuanto antes. Gracias, presidente. Señor Vidal, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señor vicepresidente. Señorías, en un país donde, por ser la mujer del presidente del Gobierno, sin disponer de una titulación universitaria, se le concede una cátedra en una de las principales universidades, como es la Complutense, no es de extrañar que aparezcan proposiciones tan descabelladas como la que nos trae hoy el PAR. Para convertirse en médico de familia en España es necesario, en primer lugar, contar con una formación universitaria en medicina de una duración mínima de 6 años. Una vez finalizado el grado universitario, se debe aprobar un examen para poder optar a realizar un periodo de formación sanitaria especializada, el MIR, que tiene una duración de 4 años y permite obtener la especialidad de medicina de familia y comunitaria. En general, los médicos extranjeros no tienen que pasar este proceso y menos el MIR. En Aragón necesitamos médicos de verdad, no títulos. El proceso de convalidación de títulos en España es un proceso muy complejo en el que se trata de evaluar de forma precisa que un titulado extranjero tenga las mismas capacitaciones y conocimientos que, en este caso, un médico que ha finalizado el MIR. Se debe asegurar que ese médico dispone de capacidad de diagnosis, conoce los mecanismos de prescripción, conoce los medicamentos y está familiarizado con el sistema sanitario en España. Esta PNL trata de abrir una puerta trasera para saltarse este proceso por la vía rápida, amenazando la calidad de la sanidad, no solo la aragonesa, sino de toda la española. Porque en el momento en que entra un médico y se le homologa su título, puede ejercer en cualquier parte de España, poniendo en peligro la salud de todos nosotros. Usted, señor Izquierdo, propone asignar titulados en medicina a pueblos sin una supervisión de otros médicos españoles cualificados. Usted quiere condenar a los ciudadanos a una sanidad de segunda división.
Acelerando el proceso de homologación de títulos de medicina extranjeros, lejos de solucionar el problema, provocará tensión social, falta de confianza en los tratamientos y prescripciones y, finalmente, derivará en reclamaciones judiciales. En este caso, será mucho peor el remedio que la enfermedad. Si todo esto no les preocupa, demuestran negligencia e ignorancia. Y, desgraciadamente, se ha demostrado estos días que ambas, cuando rigen las decisiones políticas, son letales. Además, su propuesta es una forma de discriminar comparativamente a los médicos que se han sacrificado durante 10 años para sacarse el título en España y ahora se convalida aceleradamente titulados a los que no se les ha exigido la misma capacitación. Incentivemos a los médicos rurales con complementos salariales, ayudas a la vivienda, al transporte con cursos de actualización, mejora en el baremo para progresar en su carrera. Para finalizar, todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Vox se opondrá a esta medida populista e irresponsable. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Grupo Socialista, señora Soler, es su turno. 3 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Señor Izquierdo, ya le adelanto que el Grupo Parlamentario Socialista le va a apoyar en esta iniciativa. Le vamos a apoyar porque el Gobierno de España ya está trabajando en este sentido. Ya está poniendo en marcha diferentes mecanismos y diferentes medidas con la finalidad de revertir esta situación. Una situación producida por las trabas burocráticas y los requisitos y procedimientos establecidos según el Real Decreto 967/2014 de 21 de noviembre firmado por el entonces el señor Wert. Por ello, ante esta situación, el Gobierno de España ha estado preocupado y ocupado en buscar soluciones y trabajando, en primer lugar, aprobando un nuevo Real Decreto, el Real Decreto 889/2022 de 18 de octubre, mediante el cual se agilizan todos los procesos, estableciendo un plazo máximo de 6 meses para obtener respuesta por parte de la Administración, frente a los 2 años de media, que era lo habitual en la anterior normativa. También ha puesto en marcha diferentes actuaciones para reducir la acumulación de expedientes. Por ejemplo, con la LOSU, generando procedimientos genéricos más automatizados, eliminando barreras administrativas como, por ejemplo, el informe previo. A través de la ANECA se ha reconocido como grado o máster oficial los títulos extranjeros con precedentes positivos. Realización de pruebas teórico-prácticas para la obtención del título de especialista extracomunitario. Se ha reforzado la plantilla en un 60%. Se ha creado un nuevo servicio de atención, asesoramiento y acompañamiento a las personas que están realizando este trámite. También se están realizando 2 comités de evaluación mensuales. Se está llevando a cabo a través de la inteligencia artificial las solicitudes de forma telemática. Además, desde el Ministerio de Ciencia y Universidades también se han mantenido reuniones con los dirigentes de otros países en los que se ha abordado este tema con la finalidad de colaborar en el ámbito del reconocimiento mutuo de titulaciones. Pues bien, gracias a todas estas medidas, gracias a estos acuerdos, gracias a esta normativa, se han ido agilizando y se van a ir agilizando todos los procesos de homologación y convalidación de estos estudios. Durante el año 2023, el año en el que se han puesto en marcha estas medidas, ya se han homologado más de 9.000 expedientes, más de 9.000 títulos de medicina, un 180% más que el número de expedientes en 2017 con la anterior norma. Como ven, el Gobierno de España ha hecho y está haciendo su trabajo. Pero, señorías, la falta de estos profesionales no es solo una cuestión del Gobierno de España, sino de que estén implicadas todas las administraciones. Así lo manifestaba ya el señor Lambán cuando ustedes, entonces en la oposición, los señorías del Partido Popular, miraban hacia otro lado. Por ello, creo y creemos que es muy importante que el Gobierno de Aragón se involucre, participe y arrime el hombro, y lo puede hacer fortaleciendo las unidades docentes, no quitando plazas de doctorado, proponiendo la creación de plazas MIR. Finalizo ya, señor presidente, no sin antes insistir que se debe trabajar en esta misma línea y que el Gobierno de Aragón tiene que poner manos en el asunto y ponerse a trabajar. Gracias, señora Soler. Señor Artero, del Grupo Popular, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, el problema que tenemos enfrente es tanto normativo como de gestión. Efectivamente, el Real Decreto del año 2014 hubo de ser sustituido por uno nuevo en el año 22
Este nuevo Real Decreto agilizaba, sobre todo por la tramitación electrónica, los procedimientos de homologación, establecía también una diferencia clara entre los diferentes procedimientos. Por un lado estaría la homologación de profesiones reguladas, después sería la equivalencia de títulos de grado y de máster no regulados, también la convalidación que ejercen las propias universidades y, por último, el reconocimiento profesional. Es importante también este último porque en el caso de la especialidad, en los médicos, no es un título universitario que corresponde homologar, sino que hay que reconocer la especialidad aparte. Son dos cosas distintas, por tanto, en el caso de las profesiones reguladas médicas y aquellas que tienen especialidad, como es el caso de medicina o enfermería, son, por tanto, dos procedimientos distintos. Para que a alguien le sea reconocida la especialidad, tiene que tener primero homologado el título de grado. Bien, todos estos reconocimientos normativos se han culminado en el pasado mes de febrero con una resolución del propio Ministerio que, digamos, da orden de prelación, da prioridad a los españoles, solicitantes españoles, residentes legales en España y miembros de la Unión Europea. Es decir, de alguna manera, el nuevo sistema instaurado por el Gobierno de Sánchez en el 22 ha resuelto más expedientes, pero también ha generado muchísimas más solicitudes. Por tanto, la bola de nieve sigue siendo más gorda todavía de lo que era. Estamos hablando en datos que la plataforma Homologaciones Justas Ya calcula que puede haber 100.000 homologaciones pendientes, de las cuales la número 1 es medicina, pero hay de otras muchas profesiones reguladas. Por tanto, es necesario, y así lo ha reconocido el Gobierno de España por recomendación de la Comisión Europea, que se dé una mejora superior tanto a nivel normativo como a nivel de gestión. Estamos hablando de los mismos 40 funcionarios, estamos hablando de los mismos contratos de asistencia técnica externa. Por tanto, el problema, aunque se ha intentado acometer normativamente y desde el punto de vista de gestión, no se ha solucionado y seguimos teniendo unos retrasos tremendos. El Real Decreto del año 22 establecía que en 6 meses tenía que estar resuelto. Pues bien, creo que puedo decir que muy pocos expedientes se resuelven en 6 meses. Estamos hablando de expedientes que están tardando 2 años y más, ¿no? Por tanto, creo que es muy necesario, teniendo en cuenta que además el reconocimiento profesional de estas personas que están sobrecualificadas podría aportar, en cifras del propio Gobierno o la Comisión Europea, un 0,10% adicional de PIB, 15.000 millones de euros al año de PIB adicional. Creo que lo responsable es que, sin perder un ápice de rigor académico, por supuesto, se produzca una agilización de estas homologaciones y que, por supuesto, eso redundará en beneficio de las comunidades autónomas. Hasta este momento, incluso el País Vasco tiene esa transferencia de competencia paralizada. Así que no está nada claro eso de que lo puedan asumir a corto plazo las comunidades autónomas. La competencia es estatal, la está ejerciendo el Estado y la tiene que ejercer más rápido y mejor. Muchas gracias. Gracias, señor Artero. Pasamos a la votación de la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 61 emitidos, 54 votos a favor, 7 en contra. Sale adelante la iniciativa. Explicación de voto. Partido Aragonés, señor Izquierdo. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer a todos los grupos el voto favorable, salvo a uno que me ha dicho unas cuantas cosas, unas cuantas lindezas. Fíjese, buscando en Internet, en la página oficial de Vox, el día 14 de marzo del 2024, Pedro Fernández, diputado, el señor de Madrid que se presenta en Aragón, diputado de Vox, presentó una iniciativa, una PNL, que decía que en España había 70.000 profesionales esperando la homologación de sus títulos y decía que cómo había podido llegar a esta situación de degeneración el Gobierno de España tardando tanto en hacerlo. Esa iniciativa la presentó, la defendió el Grupo Parlamentario Vox, aquí lo tienen todos ustedes. Hay cosas que son difíciles de explicar, pero su incoherencia de hoy seguro que usted, que es muy listo, no como yo que soy muy tonto, me la va a explicar ahora. A ver por qué su partido en Madrid dice blanco y usted dice negro. Hace 6 meses. Muchas gracias.
Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz, Izquierda Unida. Sí, Izquierda Unida, como ya bien sabe el portavoz del Partido Aragonés, no iba a votar favorablemente esta iniciativa con su redacción inicial, pero es verdad que el cambio de convalidación a homologación es sustancial en este asunto y por eso hemos votado favorablemente. Hablamos de agilizar un procedimiento ya existente, que es verdad que no puede estar trabado administrativamente como lo está y que ese hecho no implica en ningún caso la merma de la calidad formativa de las personas que nos atienden, porque es lo que a Izquierda Unida le preocupaba, es decir, quienes nos atienden en medicina de familia tienen que tener la especialidad en medicina de familia y, como bien ha explicado el portavoz del Partido Popular, bueno, adelántense los procedimientos oportunos una vez homologados los títulos, es decir, reconocida la misma titulación que en el origen, arbítrense los procedimientos oportunos, los mecanismos existentes, incluso las residencias para obtener la especialidad, que yo creo que al final bien puede hacerse. En cualquier caso, como digo, es agilizar un trámite ya existente, que es verdad que está ahora mismo atascado y, por lo tanto, más medios para el sistema público nos parece correcto y en ese sentido hemos votado favorablemente. Gracias, señor Sanz. Aragón Teruel existe. Señor Moreno. Xuntas, señora Las Sobras. Vox, señor Vidal. Simplemente quería reflejar que los que verdaderamente no han estudiado una carrera y no saben lo que representa el esfuerzo que representa sacarse una titulación superior, no pueden valorar lo que representa un título, en este caso de medicina. Nada más. Gracias, señor Vidal. Su Grupo Socialista, señora Soler. Partido Popular, señor Artero. Perdón, solamente quería recordar un dato, agradecerle al Partido Aragonés la presentación de esta iniciativa, que hemos votado casi por unanimidad. Una iniciativa en este sentido que, en el caso del Partido Popular sí, ya se aprobó en PNL, en el Congreso de los Diputados en comisión. Hemos vuelto a presentar al Pleno del Congreso porque estimamos que es todavía necesario que se haga todavía más y en ese sentido nosotros en Madrid y aquí estamos votando lo mismo y es que efectivamente se agilice la homologación de estos títulos. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Artero. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley 53124 relativa a las medidas de apoyo a las familias presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para cuya presentación y defensa tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Nolasco. Buenas tardes, muchas gracias, presidenta. Pues efectivamente presentamos una iniciativa para defender a las familias y para defender también la natalidad en nuestra región. Dijimos el otro día que sin nacidos no hay nación, y es verdad. Y decimos también que la familia es el núcleo de las sociedades avanzadas. Esas familias que los poderes políticos quieren rotas para tener un mayor control sobre ellas. Porque una persona que no tiene familia, que no tiene patria y que no tiene sentimiento patriótico de colectividad está absolutamente abandonado. Y es susceptible de ser más fácilmente maleable y adoctrinada por los poderes que nos quieren solos y obedientes. Divide y vencerás. Y ya hemos dicho que solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria. Sin nacidos no hay nación. La natalidad ha caído en 25,6% y hay que fomentar la natalidad, no suplir la falta de nacidos con una importación masiva de inmigración. Hay que ayudar todo lo posible a las mujeres que quieren ser madres, pero ayudarlas de verdad. ¿Y cómo les podemos ayudar? Bueno, empezando, por ejemplo, dejando de hablar que montar una familia es imposible y que es lo peor del mundo. Nuestras abuelas sacaron adelante a sus hijos con muchas más dificultades y podemos ayudar a las futuras madres si queremos. Y para eso hay que poner a las familias en el centro de todas las políticas públicas sin ambajes. Hay que garantizar la gratuidad de la educación de los 0 a 3 años, que hay mucha gente que no puede pagar una escuela infantil. Y hay que aplicar una deducción del 100% de los gastos de guardería satisfechos, con el límite de 3.000 euros por cada hijo inscrito. Y hay que ayudarles también fiscalmente para que tengan hijos, que hay dinero para esto, que se puede sacar. Hay que destinar menos dinero a mamandurrias y más dinero, por ejemplo, a deducciones en el IRPF por gastos de enseñanza escolar y extraescolar, que los libros de texto, todos ustedes saben que valen un riñón.
Pues que paguen menos impuestos, entonces, los que más hijos tienen, porque tienen muchísimos más gastos que además el Estado no les cubre. Y para mejorar la conciliación familiar, que es tan necesario, pues promover, por ejemplo, un reajuste del horario escolar para hacerlo compatible con la jornada laboral de los padres y premiar, ayudando fiscalmente a aquellas empresas que favorezcan medidas para la conciliación familiar de sus empleados, así como aquellas que contraten a trabajadores que se hayan quedado fuera del mercado laboral tras haberse dedicado a labores del cuidado del hogar. Esto sí es, señorías, política social. Y queremos algo más, algo tan escandaloso y ultraderechista como que se apoye fiscal y laboralmente que todo español pueda optar libremente por dedicarse al cuidado del hogar de hijos menores o familiares con discapacidad o en situación de dependencia. En este mundo en que vivimos, en el que nos dicen por las redes sociales, y hay un bombardeo constante de que hay que ser el mejor, a los jóvenes se les dice esto: tienes que ser el mejor, hay que conseguirlo todo, puedes comerte el mundo, y esto realmente lo que genera es una ansiedad tremenda en la gente joven. Y tenemos cantidad de problemas de salud mental por esta avalancha de mensajes megapositivos que solo generan una ansiedad tremenda en los jóvenes. Y hay que cuidar a los jóvenes, porque los jóvenes están teniendo un comportamiento ejemplar en Valencia, ayudando a los damnificados de la DANA. Ahí se está demostrando realmente la fortaleza de la juventud española. Y luego, el sistema, el bipartidismo de siempre los deja abandonados. Hace poco propusimos una medida para que los jóvenes pudieran comprar más fácilmente su primera vivienda y PP y PSOE y todos los grupos de aquí, salvo Vox, que la presentábamos, votaron en contra. Bueno, pues esto es lo que realmente los partidos de siempre y la extrema izquierda quieren ayudar a los jóvenes. Y hay que hacerlo ya y con medidas concretas. Y, por supuesto, hay que poner en marcha un ambicioso plan de natalidad mediante deducciones y mediante bonificaciones. Apoyen, se lo digo de verdad, esta propuesta de futuro, de esperanza, y reconozcan que sin nacidos no hay nación y que sin familias se extingue el núcleo más básico de nuestra sociedad. Y esto no me vale que me digan, no, esto es una monserga católica o una monserga religiosa. No, estamos hablando de todo tipo de familias. Estamos hablando que la familia, el hogar, que nadie le dé urticaria al oír esta palabra, es totalmente necesario porque hay muchos tipos de hogares y hay que defenderlos a todos. No es una monserga religiosa. Y salga o no esta iniciativa, tengan por seguro aquellos que quieren destruir los cimientos de nuestra sociedad que jamás podrán conseguirlo, porque no cejaremos nunca en la defensa de la familia, porque la verdad, la belleza moral y el bien es lo intrínseco al ser humano. Y lo defenderemos aunque solo quede una única bandera por la vida y aunque, haciendo la analogía que hizo Juan Pablo II con los apóstoles, volvamos a ser solo 12. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Se han presentado 7 enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra por tiempo de 3 minutos la señora Marín. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, pues mire, señor Nolasco, me permitirá centrar un poco su proposición no de ley, ya que usted habla de un tema en el texto que presenta hoy a votación y después en su intervención ha hecho un totum revolutum ha mezclado hombres, mujeres, familias, los jóvenes, Valencia, en fin. Sí que le quiero decir una cosa, señor Nolasco. Mire, respecto a los jóvenes, no solamente han demostrado su valía los jóvenes españoles en Valencia, los jóvenes españoles llevamos cuando fuimos jóvenes demostrando nuestra valía siempre, porque este país ha cambiado mucho desde hace 40 años hasta hoy y eso lo hemos conseguido cuando éramos jóvenes y cuando ya no somos tan jóvenes. Pero sí que le quiero recordar que si el Grupo Parlamentario Popular votó en contra de esa proposición no de ley fue por la letra pequeña, porque ustedes en sus proposiciones no de ley no solamente se pedía que los jóvenes pudieran adquirir una vivienda, sino que había una letra pequeña detrás escondida, que es lo que hizo al Grupo Parlamentario votar en contra. No pueden decir, jamás podrán decir que mi grupo parlamentario, mi partido político no apoya a los jóvenes, porque eso no es cierto y lo hemos demostrado en numerosas ocasiones. En cuanto a la proposición de ley que hoy ustedes nos presentan, a ver, también tiene una letra pequeña, porque ustedes hablan o dice su proposición no de ley del apoyo a las familias. Y el apoyo a las familias es innegable. Es que todos cuantos estamos aquí apoyamos a las familias porque todos cuantos estamos aquí tenemos familia.
Es innegable que apoyamos a las familias. De hecho, el Partido Popular lo ha demostrado en el Congreso de los Diputados presentando una ley de conciliación, que es una ley súper completa de medidas para apoyar a las familias. Eso no nos lo pueden negar. Pero claro, nosotros hemos presentado una serie de enmiendas, yo diría que para acercar o ajustar más esta proposición no de ley a la realidad, sobre todo al tiempo real en el que estamos viviendo, es decir, al siglo XXI. Ustedes piden en el punto número 1 medidas dirigidas al cuidado del hogar y de la familia. Hablan antes de romper estereotipos. Mire, eso del cuidado del hogar, eso es un estereotipo. Sí, eso es un estereotipo que suena un poco ya fuera de lugar. Y la familia en singular también. Señor Nolasco, usted se ríe. ¿Sabe quién está cuidando ahora mi hogar? Mi marido, porque yo estoy aquí trabajando. Yo estoy aquí trabajando y mi marido está en Teruel cuidando mi hogar, pero es que ustedes lo hacen de una manera que la lectura, señor Nolasco, que la lectura invita a confusión. Por eso nosotros lo que hacemos es pedir que se fomenten las medidas dirigidas a las familias, a todas las familias, porque hoy no hay solo un único tipo de familias, sino que familias somos todos y estoy segura de que cada uno los tenemos de una forma e incluso de un color. En segundo lugar, ustedes piden que se eleve considerablemente la dotación presupuestaria. Nosotros en los últimos presupuestos ya la elevamos y nosotros lo que pedimos es continuar elevando esa dotación, que estamos de acuerdo que se eleve, pero continuar haciéndolo. En cuanto al punto número 3, ustedes piden unos gastos fiscales que yo le tengo que reconocer que nosotros estamos de acuerdo. De hecho, el presidente del Gobierno aquí ya los anunció a las familias numerosas y a otro tipo de familias, también a las monoparentales, pero hombre, habrá que estudiar y ajustar, porque lo que no se puede hacer es tomar medidas sin saber a cuánto ascienden o cuánto valen, aplicarlas y después no poder cumplirlas. Eso, desde luego, no lo vamos a hacer. Y en cuanto al resto de puntos, señor diputado, señor Nolasco, me voy a centrar, y con esto concluyo, señora presidenta, en el punto número 7, en el que nosotros le proponemos cambiar, favorecer que todo español pueda optar libremente. Pues no, señor Nolasco, todo ciudadano que viva en España. Porque todo ciudadano que vive en España, de una forma legal, como a usted le gusta decir, de una forma legal, aunque no sea español de nacionalidad, está viviendo en España y en consecuencia puede optar libremente, y volvemos a quitarlo del cuidado del hogar, que, como le digo, a mí me suena un poco a mi abuela. En fin, gracias, señor Nolasco, señora Marín. Espero que acepte las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, porque de verdad le puedo asegurar que para defender a la familia usted no nos va a ganar a nosotros. Señora Marín, y si no, que se lo digan a mi marido y a mis 3 hijos. Muchas gracias. Turno de intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señor Nolasco, a partir de hoy soy buen patriota porque tengo 3 hijos, entonces ya soy un buen patriota. Los que tenemos niños, buenos patriotas, los que no tienen, no tanto. Mire, su propuesta yo creo que quedaría de verdad bastante enriquecida si se dejara un poco aconsejar por la señora Marín. Yo creo que la ajusta un poco a este siglo. La propuesta, de verdad, cuando la lees, lleva mucho polvo y mucho moho. Es antigua. Es de otra época, es como de Cuéntame. Entonces creo que el modelo de familia, que la vida que hoy vivimos todos, no es la que usted ve. Sinceramente creo que, como decían, español es aquel que vive en este país. Ya sé que para usted eso es complicado, ya lo hemos visto antes con los médicos. Yo voy a votar en contra si usted no acepta las propuestas. Si las acepta, votaré a favor porque lo hemos ajustado a este siglo y a la época que yo he conocido desde que tengo uso de razón. Quizá la gente que es más mayor la pueda entender. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. Señor Nolasco, no se preocupe,
que el modelo tradicional de familia que usted defiende goza de muy buena salud. Ya se encarga de eso la sociedad, ya se encarga de eso la economía, que así provoca, podríamos decir que un dicho que ahora operaría muy bien, que es eso de que lo que ha unido una hipoteca, que no lo separe el hombre ni la mujer, ¿verdad? Esa es la realidad, no se preocupe usted tanto. Yo creo que más allá del marketing ultra, nacional católico y vacío de contenido, yo creo que hay que hablar de política. Y hablar de política, en este caso concreto, es para Izquierda Unida algo así como hacernos una pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para garantizar que los integrantes de todas las familias, no solo de un modelo de familia, sean felices? ¿Cómo garantizamos que tienen una vida plena y digna para desarrollar sus procesos personales como ellos quieren? Claro. Ustedes, señor Nolasco, ante esa pregunta plantean, primero, por lo tanto tienen recursos concretos, nosotros planteamos unos servicios públicos fuertes que garanticen atención a condiciones de igualdad a todos y a todas, apoyando especialmente a quienes más lo necesitan. Ustedes hablan de corresponsabilidad entendiéndola como favorecer por la vía fiscal a las empresas que permitan conciliar. Para Izquierda Unida entendemos que es obligación de las empresas el que tengan que arbitrar estas medidas. ¿Para qué? Para ajustar la producción a la vida y no al revés, es decir, para poder ser felices. Y si no, se incrementen los salarios de esas empresas que no cumplen o no quieren cumplir e incluso se les saque de ciertas prebendas que ahora disfrutan. Ustedes hablan de ajustar el horario escolar al laboral cuando debería de ser al revés. ¿Para qué? Para velar por el interior superior del menor y, sobre todo, para garantizar que se pone en el centro su educación. Y, en cualquier caso, la mejor medida son 35 horas por ley en materia laboral. En definitiva, ustedes plantean, y acabo ya, Presidenta, un modelo que solo quieren destinarlo a la familia tradicional, española, muy española, blanca y de pura cepa, cuando saben positivamente, con la ley en la mano, como bien le ha recordado la portavoz del Partido Popular, que estas medidas de aplicarse van a ser para todas aquellas personas que hacen que este país siga adelante, sean del color que sean. Gracias, señor Sanz. El Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señora Buch. Gracias, señora presidenta. Señorías, siempre que presentan este tipo de iniciativas, la verdad es que me generan algunas dudas. Para empezar, ¿qué tipo de familia es la que ustedes quieren? Porque hablan ustedes mucho de la familia y parece que lo hacen como si estuviese demonizada y estereotipada. ¿No será que son ustedes los que quieren volver a la familia tradicional de hombre, mujer e hijos única y exclusivamente? Porque la política de familia debe incluir a todo tipo de familias y esas son las parejas sin hijos, las parejas homosexuales, las madres solteras o las personas solteras que en sí mismos forman una unidad familiar. Y es que me preocupa que ustedes planteen la familia como único centro de las políticas públicas, porque lo que dice la Constitución, esa que ustedes tanto defienden cuando les interesa, es que los derechos son individuales y eso no quita que debamos hacer políticas activas de natalidad, que sí, de fomento del empleo y la conciliación, que también, y de garantizar servicios públicos de calidad en todo el territorio, por supuesto. Pero no dejemos de lado los derechos del individuo y no carguemos todo el peso en las familias. Precisamente lo que ustedes mencionan de que las familias sirven de apoyo cuando falla el Estado es precisamente un error en el diseño de nuestro estado del bienestar. Porque ¿qué pasa cuando no tienes una familia que te apoya? Y eso sin entrar a valorar el carácter machista de condenar a las mujeres a únicamente ser madres y a la maternidad. Cada mujer hará lo que quiere y lo que considere y para ello hay que tener condiciones económicas que lo permitan, servicios públicos y una sociedad que no te vea únicamente como un vientre destinado a criar, sino que tú desarrolles tu propio proyecto de vida como quieras. No se olviden de que la responsabilidad de criar también es del hombre, señorías, que leo mucha maternidad y poca paternidad. También en ese discurso que hacen ustedes, en ese tutum revolutum de su discurso llevando a la confusión, hablan de
parece que sean los únicos que apoyan a la juventud. Le tengo que decir que desde Aragón Teruel existe, apoyamos, creemos y valoramos enormemente a nuestra juventud. Pero es más, permítanme, señorías, que hable en nombre de todos. Creo que todos y cada uno de los diputados y diputadas que estamos hoy en esta Cámara apoyamos, creemos y valoramos enormemente a nuestra juventud. Y aprovecho, mirando hacia arriba, veo que tenemos arriba nuestra grada llena de jóvenes, de chicos y chicas, así que apoyo para darles la bienvenida a esta nuestra Cámara, a esta su Cámara. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Señor Nolasco, ya sé que en Vox viven en un mundo paralelo, viven en esa España ideal que no existe, que ustedes se creen, se montan su película y no se enteran de lo que pasa de verdad. Vamos a ver, señor Nolasco. Todos defendemos la familia, todos. Para mí, lo más importante que tengo es mi familia. Una familia tradicional, una mujer, 2 hijos, esa es la familia que tengo, lo más importante. ¿De dónde se sacan ustedes que son los únicos que defienden la familia? El problema es que los demás defendemos muchos tipos de familia y para ustedes solo existe la familia de los años 60. Es que solo existe esa familia que también, insisto, que es la que yo tengo y me siento muy cómodo, pero es que yo podría tener una familia diferente. Mire, hace ya 10 años que se aprobó en Aragón una ley de apoyo a las familias, es decir, que esto no es que adanismo, ¿no? También Vox defienden, hace ya 10 años se aprobó esta ley que reconoce a la familia como estructura básica de la sociedad aragonesa y ámbito natural de desarrollo de la persona. No lo podría suscribir más. Voy a leer lo que dice la exposición de motivos de la ley porque me siento totalmente reflejado. La familia como institución en permanente evolución y sujeta al cambio social ha conocido en el último siglo importantes transformaciones, organizándose mediante una multiplicidad de modelos familiares que han superado el sólido monopolio de la llamada familia tradicional, esa de la que usted habla porque solo conciben esa en Vox. Añade, resaltar el aumento significativo que han experimentado las familias monoparentales, creo que han hablado de esto, y de manera especial aquellas en las que una madre es responsable en solitario de sus hijos. Cuide con lo que voy a decir ahora, cuide. Y reconocer igualmente, por su significatividad en el carácter plural de la sociedad del siglo XXI, a las familias homoparentales, que han crecido de manera reveladora en la sociedad actual. Cuando se aprobó la ley, habían pasado 10 años desde el reconocimiento jurídico al matrimonio de las personas del mismo sexo y había que aplicar las mismas condiciones de toda normativa. Hay muchas familias, señor Nolasco, no solo la familia que ustedes defienden. Por eso votaremos en contra. Y podría ser mínimamente coherente. Mire, le recuerdo que en la tramitación de los presupuestos de Chunta Aragonesista, que defendemos la familia, que defendemos apoyar a los padres y madres y a quienes adoptan, presentamos enmiendas a los presupuestos para mejorar las bonificaciones, los beneficios fiscales. Nos votaron en contra de todas. Propusimos que las deducciones de la cuenta íntegra fuera desde el primer hijo y no desde el tercero, como es ahora. Propusimos que las deducciones desde el tercer hijo y del primero y el segundo fuera durante 6 años, no solo del ejercicio presupuestario en el que nace o se adopta el niño. Propusimos una deducción específica para las familias monoparentales. Nos votaron en contra de todo esto. Un mínimo de coherencia, señor Nolasco, e insisto, defendemos la familia que solo conciben ustedes y el resto de familias. Afortunadamente somos una sociedad plural y diversa, por mucho que les duela, en la que reina la libertad. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Socialista, señora Guilleme. Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Ha quedado claro, señor Nolasco, que todos defendemos la familia y que todos apoyamos a las familias.
y que, en concreto, para los socialistas, las familias son y deben ser el centro de las políticas públicas. Por eso consideramos fundamental establecer el marco que sea más conveniente para atender de forma más eficaz a las familias aragonesas. Claro está que no compartimos en absoluto su motivación, porque es evidente que tenemos puntos de vista absolutamente bien distintos. Valores tenemos los socialistas como todos los demás, pero son valores que respetan a los jóvenes y a su libre elección para formar un futuro con la familia que deseen y que nadie les diga cómo tiene que ser. Nosotros entendemos que la diversidad de las familias aragonesas debe ser atendida en igualdad de condiciones y debemos ser capaces de proporcionar la respuesta más adecuada en cada momento y la mejor en cada situación, y que para ello la herramienta principal es realizar una ley de familias en Aragón. En el acuerdo de gobernabilidad tenían previsto el cheque bebé, del que nada se sabe, ni tampoco se sabe de la estrategia para la conciliación y corresponsabilidad de las familias en Aragón, que el Gobierno del señor Lambán dejó muy avanzada y que esperamos se haga realidad una vez ha sido aprobada para ello la propuesta de resolución socialista en el reciente debate del Estado de la Comunidad Autónoma. Ustedes anunciaron una ley de familias. ¿Ha pasado? ¿Quiere alguien entrar aquí a hablar primero? Pues luego le toca. En el acuerdo de gobernabilidad tenían, lo he dicho ya, ustedes anunciaron una ley de familias. Ha pasado más de un año en el que han sido gobierno y no han hecho nada, manifestando en su momento que esperan que la apruebe el Gobierno central, ese que tanto denostan. Sin embargo, hoy presentan una propuesta no de ley con algunas medidas que no terminan de concretarse y que tampoco se acompañan del necesario presupuesto para llevarlas a cabo, ese que ustedes quieren y desean apoyar. Sin embargo, es evidente que es muy necesaria una ley de familias en Aragón, y sirva de ejemplo la comparecencia del pasado miércoles de la Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón, cuando explicó, entre muchas otras cosas de notable importancia, que la legislación autonómica es muy anticuada y que además en muchos casos no se tiene presente el acogimiento familiar y que cuando se hace no se recoge en todas sus modalidades. Además de esto, también compartimos en ese momento las manifestaciones de la señora Navarro del Partido Popular, cuando en su turno de palabra afirmó que la familia de acogida es una modalidad de familia más. Los socialistas entendemos además que es imprescindible la coordinación y planificación entre las diferentes instituciones, lo que refuerza más la necesidad, ya voy acabando, señora presidenta, de abordar por todos los grupos parlamentarios una ley de familias en Aragón. Por todo ello, el Grupo Socialista propone que se presente un proyecto de ley de familias en Aragón en el primer trimestre del año 2025, que ponga a las familias en el centro de las políticas públicas, que recoja todos los modelos de familia dados en la actualidad, concienciando sobre el papel de la familia como institución fundamental de la sociedad, que garantice la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, que establezca medidas fiscales dirigidas a las unidades familiares en función de sus miembros y de la renta, y que incluya, entre otras, medidas que favorezcan la natalidad y promuevan políticas de conciliación y corresponsabilidad. Todo ello garantizando el presupuesto necesario para iniciar su implementación durante 2025. Es por todo lo anterior que les proponemos, señores de Vox, una enmienda in voce de sustitución a su propuesta en los términos expuestos. De otro modo, les votaremos en contra. Muchas gracias. Gracias, señora Guilleme. Señor Nolasco, turno para fijar su posición respecto de las enmiendas de las 7 presentadas por el Partido Popular y de la que le acaba de hacer el Grupo Parlamentario Socialista in voce. Gracias, presidenta. No aceptamos la enmienda del Partido Socialista y tampoco aceptamos las enmiendas del Partido Popular, porque solo buscan agradar a la izquierda y que no les puedan llamar porque son carcas o que son fachas. Por tanto, no vamos a aceptar ninguna medida que vaya encaminada a... Gracias, señor Nolasco. Pasamos a la votación de la proposición no de ley en los términos que se había presentado. Comienza la votación. Finaliza la votación. 62 presentes, 62 emitidos, votos a favor 7, en contra 55, ninguna abstención. Explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto, Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Izquierda Unida, señor Sanz.
Pues señor Nolasco, 2 dedos. Porque ustedes hoy no han venido a debatir, a negociar, a intentar llegar a acuerdos. Ustedes han venido a lo que han venido a este Parlamento recurrentemente y hoy en especial. En fin, es lamentable al final lo que trasciende, ¿no? Y lo que trasciende es el uso torticero, ¿verdad?, de algo tan básico y fundamental como es bueno, el espacio en el que todos y todas vivimos cotidianamente, ¿no?, que es nuestra familia, independientemente de cómo sea e independientemente de la forma que tenga. En definitiva, señor Nolasco, una pena. Gracias, señor Sanz. Señora Buch. Señor Soro. Sí, señor Nolasco, van ustedes por el carril de sentido contrario, con las luces apagadas, apretando bien el acelerador, los demás circulamos, pues respetándonos por el carril por el que tenemos que ir, con las luces, a la velocidad, algunos por la izquierda, otros por la derecha, respetándonos y consiguen pues lo que quieren, quedarse solos. Sigan así, no pasa nada porque desgraciadamente están consiguiendo que algunas personas se identifiquen con sus mensajes absolutamente reaccionarios y retrógrados. Los demócratas, efectivamente, desde ámbitos de derecha, de izquierda, desde posiciones muy diferentes, seguiremos defendiendo los valores democráticos, que es lo que hacemos. Esto no va de derecha o de izquierda, va de democracia o de no democracia. Gracias, señor Soro. Señor Nolasco. Señor Soro, lo que no sé si tenía luces o tenía las luces apagadas eran las 86 viviendas que usted hizo, que por cierto, la gran mayoría de ellas en Huesca, la gran mayoría, es que se lo voy a decir hasta la saciedad, o sea, se va a hartar de legislatura, es que de las 86, casi la mitad no estaban ni terminadas todavía, eso sí que no tenía luces. Señora Marín, le quiero decir una cosa, los jóvenes están demostrando su valía, efectivamente. Los que no están demostrando su valía son ustedes plegándose cada 2 por 3 a la izquierda. Es algo tremendo. Y a ver cómo le explica a sus votantes, coja la moción que hemos presentado, la PNL, la presenta a sus votantes, a la mayor parte de los votantes del PP, a la gente de la calle, y le explica por qué han votado ustedes en contra, ¿vale? Porque qué pena que la palabra hogar les dé urticaria. ¡Qué pena! O sea, para esto ha quedado el Partido Popular. Bien. Luego, yo no he hablado de familia tradicional en ningún momento. Lo que he hecho, no he hablado de eso. Vuélvanselo a ver. Por cierto, el primer grupo municipal en el Ayuntamiento de Teruel que presentó una moción que salió para equiparar a las familias monoparentales a las familias numerosas fue Vox. Fue Vox, ¿de acuerdo? Ok, bien. No he dicho familia tradicional, ni he dicho familia negra, ni blanca, ni nada. Ustedes siguen con ese mantra, con esa historia de ustedes son unos racistas o les gusta la familia del nodo y tal. De verdad, pronto se les va a acabar el chollo y van a tener que recurrir y que discurrir otro tipo de ataques a Vox. Y luego... Miren, el PSOE es experto en dar derechos. Ustedes tienen todos los derechos del mundo. Usted tiene derecho a ir a la Luna. Ya, pero si no tengo medios ni tengo dinero para ir a la Luna, ¿qué más me da? Los jóvenes tienen libertad y tienen derechos, pero si ustedes no les dan dinero y no les ayudan, pueden darles todos los derechos que quieran. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Grupo Parlamentario Socialista, señora Guilleme. Mire, señor Nolasco, nosotros somos expertos en dar derechos, sí, y usted es experto en quitarlos. Está clarísimo. Si desean apoyar a las familias, ya lo pueden hacer ahora mismo, sin más tardanza. Ya pueden hacerlo desde hoy, así, con su sonrisa, tan contento que está usted después de su intervención. Ustedes pueden hacerlo. Abandonen la confrontación, dejen de hacer distinciones entre las familias. Deje de interrumpir al señor Morón, que yo a usted no le he interrumpido, ¿eh? Dejen de decir cuáles familias valen, las que les gustan, las que no les gustan, qué familias tienen que vivir aquí y las que no tienen que vivir aquí. Dejen de señalar diferencias entre unos y otros, diferencias artificiales, inexistentes, para sembrar odio en una sociedad pacífica, amiga de los acuerdos y de la tolerancia, como es la sociedad aragonesa, que tanta risa le está produciendo. Acepten de verdad la Declaración de los Derechos Humanos y la Constitución española. Asuman que hoy
existen diferentes familias y diversas familias. Póngase al día, señor Nolasco, no le digo que se ponga a tener hijos, pero evolucione y deje de ser un lastre para el progreso de los aragoneses y de las aragonesas. Como me ha sobrado tiempo, señor Nolasco, ¿me puede decir de qué se está riendo de mi intervención? Señora Guillem no puede interpelar al señor Nolasco porque al señor Nolasco no le vamos a dar la palabra. Es explicación de voto y él ha intervenido ya sus 2 minutos. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Marín. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, pues es cierto lo que ha dicho el señor Soro, que se ha utilizado aquí a la familia de forma torticera. Y señor Nolasco, mire, yo le respeto a usted profundamente. Usted es soltero y no tiene hijos. Yo entiendo que usted me respeta a mí, que soy casada y tengo hijos. Pero es que yo también, o el Partido Popular, también respetamos a una familia que sea monoparental o una familia que no quiera tener hijos porque no quiera. Porque nosotros, señor Nolasco, por encima de todo, respetamos la libertad. Por encima de todo, respetamos la libertad. Y yo, señor Nolasco, que he nacido en democracia prácticamente, vivo... Sí, porque usted es 20 años más joven que yo. 20 más joven que yo, además. Si lo sé muy Señor bien. Nolasco, no tiene la palabra y esto no es una interpelación. Señor es una Nolasco, explicación de voto. Yo le decía que hemos nacido ya los dos en libertad y que lo que deberíamos hacer es trabajar para conservar esa libertad y no irnos al Cuéntame a los primeros capítulos de Cuéntame de Televisión. Señor Nolasco, las enmiendas que el Partido Popular ha presentado no ha sido para congraciarnos o para congratularnos con el Partido Socialista. Yo no sé si les han gustado o no, porque claro, ellos no tenían la voz para decir si era simplemente para acercar esta proposición no de ley a la realidad del siglo XXI. Era simplemente para eso. Y eran unas enmiendas muy fáciles de aceptar. Y por supuesto que sí, yo le voy a decir una cosa. Yo ahora voy con esta proposición no de ley, con la suya, y le digo a los votantes del Partido Popular que vamos a facilitar y favorecer que todo español pueda optar. Y mis votantes, los del Partido Popular, me dicen, ¿y dónde están todos los ciudadanos que viven en España? No solo los españoles, todos los ciudadanos que viven en España, porque también tiene derecho un ciudadano que vive en España a esto. Mire, señor Nolasco, se ríe usted mucho, pero a mí, sinceramente, este tema ya no me hace ninguna gracia. Le voy a poner un solo ejemplo. Ayer, en Málaga, en las inundaciones, una señora de 80 años, le llegaba el agua por aquí, en una gasolinera. Entró un señor de raza negra, un joven, cogió a esa señora en brazos y la sacó de allí para que no se la llevara a la riada. Ahora se ríe usted y nos pide que solamente se haga a los españoles. No, señor Nolasco, no. Nosotros defendemos los derechos de todos los ciudadanos que viven en España. De todos. Gracias. Gracias, señora Marín. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, proposición no de ley 56124 sobre un fondo transitorio específico. Si necesitan 5 minutos, señorías, podemos suspender el pleno. Debate y votación de la proposición no de ley número 56124 sobre un fondo transitorio específico que permita compensar la falta de recursos provenientes del Fondo de Compensación como consecuencia de pérdida de población relativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya presentación y defensa tiene la palabra la señora Navarro por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Yo creo que aquí traemos una PNL de defensa de Aragón. Olvidémonos todos del partido al que pertenecemos. Pensemos en el sentido común y en la justicia, y pensemos de una vez por todas en reivindicar a esta comunidad autónoma de Aragón como merece. Yo les voy a dar unos datos. Yo creo que cualquiera de nosotros, piense lo que piense,
creerá que es de justicia reivindicar lo que hoy aquí estamos pidiendo, hoy nosotros como Grupo Parlamentario Popular, pero espero y deseo que también se sume el resto de esta Cámara. Como todos ustedes saben y como ya dijo el presidente de esta comunidad autónoma en el debate del Estado de la Comunidad, hemos conocido que nuestra comunidad autónoma va a recibir un 1,69% menos de financiación que el resto de comunidades autónomas. Y eso es porque hemos perdido población por debajo de la media nacional. ¿Qué pasa? Que aquí en Aragón todos nos estamos quejando que tenemos un problema de despoblación y además que el Estado no nos lo reconoce ni nos financia, también nos va a penalizar en las entregas a cuenta y en la financiación del 2025. No es justo, señorías. Tenemos que plantarnos, tenemos que decirle al Estado, gobierne quien gobierne, que en Aragón tenemos unos problemas y que tenemos que reconocerlos vía presupuestos. Y por eso, ya en el debate del Estado de la Comunidad, este grupo parlamentario, que por primera vez este año hemos reconocido esa pérdida de financiación por esa pérdida de población relativa, les trajimos aquí una propuesta de resolución para reclamar al Gobierno de España, vía presupuestos generales de 2025 y sucesivos, esos 87 millones de euros, porque vamos a pasar de una financiación el año pasado de 5.158 millones a una financiación de 5.071. Esos 87 millones de pérdida no son justos para nuestra comunidad autónoma. Les voy a dar un dato económico. Aragón en el 2023 cerró con un crecimiento económico del 2,7, por encima del crecimiento económico nacional, que ha sido un 2,5. ¿Eso qué quiere decir? Que esta comunidad autónoma está aportando más dinero a la caja común que el resto y además seguimos siendo penalizados. Pues no, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular y como hemos defendido, tenemos que reivindicar esa financiación justa y por eso, en aras a tener un consenso de esta Cámara, hemos presentado a las enmiendas que nos ha hecho el Partido Socialista y espero que el resto de grupos se sumen porque también tienen el texto transaccional. Hemos trabajado un texto en 4 puntos. Creación de ese fondo transitorio específico que permita compensar la minoración de los recursos que sufrirá Aragón en 2025. Dotar también en los presupuestos del 25, en las sucesivas leyes de presupuestos y los siguientes años, de ese fondo. Que no lo reivindiquemos una vez y se olviden otra vez de Aragón. Y aquí sí que le quiero decir al señor Soro, nos alegramos profundamente, y sabe que se lo digo de verdad, que Chunta Aragonesista haya presentado una PNL en el Congreso de los Diputados reclamando el mismo fondo que reclamó el presidente del Gobierno de Aragón. Estoy segura, señores de Chunta, que se lo admitirán y que si se lo admiten para la aprobación de los presupuestos generales del Estado, Aragón tendrá esos 87 millones de euros. Y nosotros, siendo del Partido Popular, nos alegraremos sobremanera, señor Soro, de verdad se lo digo. El tercer punto del texto transaccional que tienen todos los portavoces es mantener el citado fondo vigente en tanto en cuanto. Es cierto, señores del Partido Socialista, estamos de acuerdo que hay que abordar estos problemas de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero en el 25, como todavía no los habremos abordado, creemos ese fondo y después nos sentemos a negociar todos en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera y, por tanto, se lo vamos a aceptar. Y el cuarto punto es las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a ejercer su corresponsabilidad fiscal de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 31 y 156 de la Constitución. El Partido Popular, por supuesto, está de acuerdo en cumplir con la Constitución española. Así que espero y deseo, tienen ustedes el turno, que nos olvidemos de quién gobierna en España, en solucionar un problema que es de justicia y que por primera vez se ha puesto en el debate en esta Cámara, y espero y deseo que todos ustedes piensen más en Aragón y menos en sus sillones. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, señora Navarro. Se han presentado 3 enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Galeano para la defensa de las enmiendas. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora Navarro, voy a tratar de explicar las enmiendas presentadas al texto que nos traen esta tarde. Lo voy a hacer evitando demasiadas divagaciones. No sé si es el dolor de cabeza que llevo de la redacción esta de la PNL o lo que sea, pero voy a intentar ser muy explícito porque si no entramos en un terreno. Hay una pequeña modificación, ya disculparán el resto de portavoces a los que les hemos presentado una transacción. Señor Izquierdo, el señor Galeano sabe que es un poco friki con esto de las terminologías y las redacciones y hay una pequeña variación un poco estética, pero no se preocupe que no va de más. Me queda poco. Soy explícito. ¿Tiene nuestro apoyo, señorías, el Gobierno para defender ante los correspondientes órganos multilaterales la necesidad de un aumento de la financiación para nuestra comunidad autónoma en ese pendiente e imprescindible proceso de reforma de la financiación autonómica? Sí. ¿Tiene el Gobierno nuestro apoyo para la defensa de un fondo que venga a compensar la pérdida de peso de nuestra comunidad en el actual sistema de reparto del modelo de financiación que obvia los mayores costes de los servicios en territorios despoblados, dispersos y demografías sobreenvejecidas como la nuestra? Sí. Si colaboran los diputados compañeros. Y llámenlo como quieran al fondo, fondo transitorio, fondo tal. ¿Tiene el Gobierno nuestro apoyo para exigir al Gobierno central y al resto de comunidades autónomas que actúen en el marco de sus relaciones conforme al principio de cooperación y lealtad institucional? Sí, por supuesto. Pero ¿tiene el señor Azcón el apoyo de este grupo para utilizar la falta de financiación estructural de la que adolece nuestra comunidad autónoma de Aragón y otras comunidades autónomas como excusa para no presentar un proyecto de presupuestos en esta Cámara? No, señorías, no lo tienen. ¿Tiene el Gobierno aragonés el apoyo de este grupo para evitar y desviar las culpas de sus carencias, de su falta de planificación presupuestaria, de su pérdida de apoyos parlamentarios hacia una supuesta conspiración paranoica del Ministerio de Hacienda en el que quiere perjudicar a los intereses de los aragoneses? No lo tienen y cuentan con el apoyo de este grupo para exigir al Gobierno central y a las demás administraciones solidaridad fiscal. Solidaridad fiscal cuando aquí en Aragón pretenden con sus reformas fiscales pasadas, presentes y futuras anunciadas de las que se benefician unas pocas familias adineradas y que van a suponer una pérdida de recursos para nuestras arcas públicas que son absolutamente imprescindibles para mejorar nuestros servicios públicos. Pues desde luego que no. Creo que no he divagado, algunos no pensaban que me iba a dar tiempo. Agradezco su colaboración para la transacción a la que hemos llegado. Gracias. Gracias, señor Galeano. Turno de intervención para los grupos parlamentarios no enmendantes por tiempo de 3 minutos cada uno, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, señora presidenta. Señor Galeano, debo reconocer que me ha sorprendido gratamente. Esperaba un dictado de rato y rato, estos aburridos y tal, pero ha sido entretenido y cuando algo es entretenido es más divertido. Por centrar un poco el tiro, lo que estamos intentando en este Parlamento, y felicito a la portavoz del Grupo Popular y al del Grupo Socialista fundamentalmente, es llegar a un acuerdo para que a los aragoneses el Gobierno de España no nos robe un dinero que nos pertenece. Es así de sencillo. Por supuesto, estamos de acuerdo. Ahora algunos hablarán de los... No, es que la población nivelada porque somos más, somos menos. Fíjese usted, si Aragón va mejor que España, como decía el señor Aznar, Aragón va bien, un 2% más, y recibe 86 millones menos, alguien nos está timando.
Y efectivamente, los métodos perversos del reparto de los fondos entre las comunidades autónomas en este momento perjudican a Aragón. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos todos de acuerdo para recuperar algo que nos corresponde. Por lo tanto, les felicito a ambos porque creo que ese es el fin, ese es el objetivo, y desde el Partido Aragonés lo que nos gustaría que no fuesen 86, que fuesen 186 los que consigamos. Vamos a ver si tiene éxito esa propuesta que ha presentado Junta Aragonesista. Ojalá la tenga. Creo que será un objetivo común de casi todos. Los señores de Vox, no sé cómo los tenemos esta tarde, luego seguro que nos lo contarán. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Izquierda Unida, señor Sanz. Señorías, señora Navarro, cuando hace 2 años debatíamos sobre el informe para determinar los criterios de población ajustada, precisamente le planteaba al entonces consejero Izquierda Unida la creación de un fondo precisamente que mitigase los efectos producidos por el actual sistema en tanto en cuanto la población pesa demasiado y al final nos penaliza. En ese momento ningún grupo, ni ustedes, ni el Partido Socialista entonces, ni ninguno de los que hoy dicen que sí, hicieron caso a esa propuesta. Bueno, bien está, ¿no?, que en cualquier caso todos al final nos pongamos de acuerdo en algo que es obvio. Pero claro, dicho esto, varias cuestiones también. Que es necesario reclamar esas singularidades territoriales que hacen que cueste más prestar un servicio público en Aragón que en otros lugares donde la dispersión, la demografía, el envejecimiento de la población es distinta. Que es necesario reclamar esa singularidad en el nuevo sistema de financiación, por supuesto que sí. Que es necesario, a eso hemos llegado ya a acuerdos en esta Cámara, que es necesario, entre tanto, generar ese fondo que mitigue esas pérdidas, pues por supuesto que sí. Pero que esto no se puede usar a beneficio de inventario para no presentar un... Puesto que no, señora Navarro. Y miren, una cuestión quiero decir. La pérdida de recursos devenida de un sistema de financiación injusto no es porque el Gobierno de la Nación así lo quiera de forma graciosa. Es precisamente porque tenemos una ley injusta que cuando hubo una mayoría absoluta, cuando caducó este sistema, no quisieron modificar, señora Navarro. Eso es así. Por lo tanto, bien está llegar a acuerdos, acabo ya, y sobre todo bien está hablar en toda su dimensión del problema de la financiación. Porque si hablamos de financiación hay que hablar de ingresos y hay que hablar de lo que determina la Constitución en lo que respecta a hacer que pague más que el más 100 en el artículo 31.1 de la misma. Por lo tanto, bien está esa incorporación en el texto que votaremos favorablemente. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías del PP. Me voy a trasladar al año 2013. El entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el de la amnistía fiscal inconstitucional, pedía en el Congreso, en relación al sistema de financiación autonómico, que llevaba vigente solo 4 años, desmitificar la solidaridad interregional porque puede llevar a una frustración segura, así le dijo. Según Montoro, los presidentes autonómicos debían alejarse del enfrentamiento porque el debate debe centrarse en construir entre todos un sistema de financiación que garantice los servicios públicos en los distintos territorios. Anunció además que el sistema de financiación sería reformado en el segundo semestre de 2014. Y recuerdo que cuando aquello el Partido Popular tenía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El nuevo sistema, además, iba a contemplar las especificidades de cada comunidad autónoma, como por ejemplo las de Aragón, con el alto índice de dispersión y envejecimiento poblacional. Pasaron los años y no hubo reforma. Bueno, pues hoy los tenemos aquí, viniendo de salvadores de la patria, pero nos alegramos que salga esta proposición. Votaremos a favor con la transacción que se ha hecho, así que lo dicho, muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Aragón Teruel existe, señor Guitarte. Como corre el tiempo, lo del agua no debería contar. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver, nosotros compartimos el espíritu de la PNL y compartimos también la transaccional a la que se ha llegado con el Grupo Socialista. Pero les instamos a los dos grupos a que consigan un acuerdo de sus partidos a nivel nacional para que el resto de sus formaciones compartan el análisis certero que se ha realizado en esa transaccional y en esta iniciativa. La misión fundamental, por su parte, es convencer a sus órganos nacionales, porque son los que realmente votarán a favor o en contra de esto.
Lo que aquí se propone no es ningún invento. Ya ha habido otras comunidades que han conseguido un fondo transicional como es este. En concreto, la Comunidad Valenciana consiguió un fondo de nivelación para que la pérdida que ellos decían que tenían en la financiación se pudiese soportar mientras llegaba el nuevo acuerdo de financiación. Nosotros también pedimos que no se utilice este tema, no obstante, como una justificación para no presentar los presupuestos del 25 que creemos que se deberían presentar. Y nos congratulamos que en el análisis de la exposición de motivos que se ha realizado se recoja en buena medida, casi en su totalidad, los argumentos que nosotros hemos venido manteniendo. Les falta solo uno. No se puede admitir de buena gana que la población sea el principal argumento para la financiación autonómica. La población en sí misma, ni la población ajustada, es reconocerles el marco de su trabajo y hemos de combatir ese principio porque sabemos desde hace años que nos perjudica, desde el principio. Desde el 2009, que entró en vigor el nuevo sistema de financiación autonómica, hemos ido perdiendo financiación, aunque no perdiésemos siempre población. Pero hemos perdido siempre población relativa con el resto. Entonces hemos de cuestionar, porque habrá que buscar otros criterios, habrá que buscar los kilómetros de carreteras a mantener, habrá que buscar la superficie del territorio, habrá que buscar el servicio que se presta, o sea, las cuestiones que recoge nuestro propio estatuto como elementos diferenciales y singulares de Aragón. Entonces no basta ir a discutir un porcentaje sobre la población para que este sistema sea una población ajustada. Mientras hablemos de población siempre saldremos perjudicados porque no es una ratio que sirva para evaluar la realidad de Aragón. Y no solo la de Aragón, sino de la gran parte de España. Sin embargo, es un ratio que nos metieron las comunidades más desarrolladas porque es el ratio que a ellos fundamentalmente les beneficia. Entonces, hemos de decir, con nosotros no cuenten. Y poner una posición de fuerza, porque no creo que nadie se atreva a aprobar un sistema de financiación en contra de las comunidades despobladas cuando evidencian con datos que eso les perjudica. Y lo he dicho otras veces ya, tenemos que ir allí diciendo y sabiendo y demostrando cuánto nos cuesta a nosotros prestar de verdad los servicios en el mundo rural o en las áreas despobladas, cuánto nos cuesta de verdad en condiciones de calidad equivalente. Y eso no lo hemos hecho ni lo hemos defendido. Con lo cual, posición. La población no es el mejor ratio para medir la realidad, habrá que inventar otro ratio, aunque los sesudos científicos que analizan estos temas tengan que empezar a trabajar desde cero. Pues que lo hagan porque no se puede, lo que no cambia es la realidad, lo que se puede cambiar son los métodos de análisis porque la realidad está siendo inalterable y para nuestra comunidad autónoma cada vez más perjudicial. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. A ver, señorías, esto no va de que nos estén robando, esto no va de que haya decisiones arbitrarias porque el Gobierno de España quiera perjudicar a Madrid, es que no va de eso. Y yo creo que deberíamos ser un poco rigurosos porque ayuda más, tenemos más fuerza frente a Madrid si somos rigurosos. Esto es una manifestación más de un sistema de financiación autonómica imperfecto, perverso, injusto, que tiene estas consecuencias. Y una consecuencia ha sido esta, la pérdida de los 87 millones de euros para el año que viene y los sucesivos hasta que se apruebe el nuevo sistema de financiación autonómica, que tiene que ser sin duda el objetivo. Señora Navarro, estamos del mismo lado, lo sabe. Esto es un trabajo en equipo y aquí formamos parte del mismo equipo, del equipo de Aragón. Casi todos, Vox está fuera, ellos están en el Gobierno de España, ¿no? Pero nosotros estamos en el Gobierno, en el equipo de Aragón y ahí vamos a trabajar juntos. Citaba usted la propuesta de resolución que se aprobó por, bueno, pues todos menos Vox, como siempre, en el debate del Estado de la Comunidad. También hubo una iniciativa de Chunta Aragonesista que se aprobó y citaba usted la proposición no de ley, que le quiero dar el valor que tiene, porque que hayamos conseguido que el Grupo de Sumar presente esta proposición no de ley en el Congreso, es decir, en Madrid, es decir, donde se va a decidir, pues creo que tiene mucha fuerza, ¿no? Ahora se trata, nosotros hemos hecho el trabajo con Sumar, les toca hacer el trabajo con el Partido Socialista, les toca hacer el trabajo con el Partido Popular y con el resto de partidos para conseguir el apoyo. ¿Qué es lo que dice esa proposición no de ley? Algo muy parecido a lo que vamos a votar hoy a favor, que por supuesto vamos a votar. Habríamos votado cualquier texto, incluso el primer texto se ha mejorado sustancialmente con las aportaciones del Partido Socialista, habríamos votado cualquiera porque aquí tenemos que estar juntos y lo que pedimos es que, sin menoscabo de la necesaria e inmediata reforma del sistema de financiación autonómica, que es la clave, lo que hacemos es instar al Gobierno a crear ese fondo específico, da igual el nombre, fondo específico de carácter complementario transitorio que compense la merma
de ingresos a consecuencia de la disminución de las variables que sirven para calcular la población ajustada, pero también lo que planteamos es retomar de forma inmediata los trabajos de reforma y actualización del sistema de financiación autonómica para que se disfrute por la ciudadanía de servicios públicos de calidad. Esto es lo que se votará en el Congreso. Hoy creo que va a ser importante que haya ese consenso, prácticamente consenso, de todos los partidos impulsándolo, y espero cuando llegue el momento en Madrid que salga también aprobado. Esto, una vez más, no va de derechas ni de izquierdas, esto va de Aragón, y desde luego ahí quienes sentimos Aragón, quienes trabajamos por Aragón, nos encontraremos siempre. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Zibiac. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Un saludo también al público, muy numeroso en esta tarde. Bueno, aquí todo el mundo cita leyes y cita artículos de la Constitución y del Estatuto, pero es que no se cumplen. Es que aquí hay tantas normas que es imposible cumplirlas todas. Claro. Mire, le voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Artículo 138.2 de la Constitución española. Como se decía antiguamente, en el siglo XIX se decía, de la vigente Constitución hubo tantas, pero esta llevamos una temporada larga. Y nosotros no es que apoyemos el 100% del contenido de la Constitución, apoyamos que es un sistema legal por el que convivimos pacíficamente, por eso apoyamos la Constitución. Pero bueno, el artículo 138.2 habría que respetarlo, que dice: las diferencias entre los estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar privilegios económicos o sociales. Hombre, claramente el sistema autonómico ha fracasado en garantizar que no haya privilegios, porque hay privilegios, sí, señorías. Hay privilegios desde el primer día. Desde el primer día. Porque Vascongadas y Navarra tienen un sistema privilegiado respecto a Aragón y respecto a otras comunidades. Y eso se lo han tragado. Se lo tragó el bipartidismo. Sí, señor. Y por supuesto que estamos en contra de los conciertos y los convenios, pero no solo el de Cataluña, también de los que se firmaron en el año 78. Y claramente el sistema autonómico ha fracasado. Y esto que trae el Partido Popular pues es un parche necesario, posiblemente, debido a ese fracaso. Y ahora, claro, entrar en un subasteo de pedir en Aragón los criterios que benefician a Aragón, el sobreenvejecimiento y la despoblación. Bien, parece razonable, pero es que luego el mismo Partido Popular y el mismo Partido Socialista van a la Comunidad de Madrid y dicen no, en Madrid lo que queremos es la contribución al PIB. Y van a la Comunidad Valenciana y dicen no, aquí el déficit histórico. Y van a Andalucía y los dos partidos dicen no, aquí lo que queremos en Andalucía es que se tenga muy en cuenta el diferencial de la tasa de paro. Y si tenemos en cuenta todos esos criterios, la cuenta no sale. Y lo de los 220 millones, al final, dice, ¿pero de dónde van a salir estos 200 millones que estamos pidiendo? ¿De menos financiación de otras comunidades autónomas? ¿Le vamos a quitar dinero a Ayuso? ¿Qué va a decir Juanma Moreno Bonilla si le decimos que le mandamos menos dinero? ¿O qué va a decir el PP de Galicia? ¿O de más impuestos? De aumentar el esfuerzo fiscal. Y no podemos estar de acuerdo con eso. Y mucho menos podemos estar de acuerdo con la transacción que han hecho con el PSOE, que ha empeorado el texto, porque claro, dice, no, además, el señor Galeano ha hablado muy claro, no podemos apoyar todo aquello que sea bajar impuestos. Lo ha dicho. ¿Por qué? Porque en boca socialista la corresponsabilidad fiscal significa no bajar impuestos. ¿Quieren sus señorías bajar impuestos? No. A ver, contéstenme, como le han dicho al señor Galeano. ¿Quieren sus señorías bajar impuestos? No. Por eso no le podemos aprobar de ninguna manera su transacción con el Partido Popular. Y, a ver, y luego además, ¿qué es esto? Esta PNL, finalmente, ¿qué es? Pues esto no es más que un brindis, no es más que un brindis al sol, pero un brindis al sol en una mala tarde en la que sale un toro manso, un toro como el que le salió a Joselito
un toro de malos modos, malintencionados cuernos y malintencionados ojos. Porque es que no le mandemos ahora más cartas a Sánchez. Señor Zibiac, su tiempo. Sí, acabo. A Sánchez solo se le puede tratar de una manera, señorías: acoso y derribo. Muchas gracias. Gracias. Turno para la señora Navarro para fijar su posición respecto de las 3 enmiendas que ha presentado el Partido Socialista. Señora Navarro, un minuto. Muchas gracias, presidenta. Como ya he anunciado en mi primera intervención, ahora le pasaré al letrado el texto transaccional al que hemos llegado todos o casi todos los grupos parlamentarios, con objeto de que Aragón, por fin, tenga una financiación justa, al menos transitoria, antes de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Señor Zibiac, no mezcle todo para hacer el discurso y embarrar estas Cortes de nuevo. He empezado mi intervención. Esto no va ni de Vox, ni del PP, ni de Chunta, ni del PSOE. Va de Aragón. Y mientras ustedes no entiendan eso, yo creo que seremos capaces de llegar a muy pocos acuerdos. Muchas gracias. Señora Navarro, tenemos la transacción, todos los grupos, todos los portavoces tienen la transacción, todos sabemos los términos en los que se va a votar. En la mesa no hemos recibido todavía el texto. La mesa sí que vota. Comienza la votación. Finaliza la votación. 62 presentes, 62 emitidos. Votos a favor 55, en contra 7, abstenciones ninguna. Sale adelante la iniciativa. Explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, Izquierda Unida. Para agradecer a la portavoz del Partido Popular y también el trabajo de enmienda que ha permitido que creo que, bueno, que nos sumemos todos a un consenso que es objetivamente positivo, no para Aragón, sino para los aragoneses y las aragonesas, que a fin de cuentas quienes disfrutan los servicios públicos, quienes pagan sus impuestos y que tienen que ver reconocidos sus derechos como los del conjunto del país. Yo simplemente quería tomar la palabra para decir que determinadas soflamas en tribuna que incitan casi a posiciones golpistas son profundamente preocupantes en, como decía el anterior presidente de estas Cortes, la Casa de la Palabra. Flaco favor y mal ejemplo damos, especialmente a quienes están hoy en la tribuna, a las que quiero saludar y a los que quiero saludar, si convertimos el espacio de la palabra en un vodevil vergonzoso y absolutamente inoperante para el objetivo y el fin para el que está dispuesto y para el que todos y todas los que estamos aquí presentes tenemos que servir. Muchas gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Señor Guitarte. Sí, brevemente para querer trasladar que esta posición tan ampliamente mayoritaria que se ha visto hoy aquí, pido que seamos capaces de trasladarlo, como he dicho antes, a las cúpulas centrales de sus respectivos partidos y al Gobierno central, porque realmente este es un tema clave en la defensa de Aragón. Nosotros hemos apoyado la transaccional, aunque utiliza el término reiteradamente de población ajustada, con el que es evidente que discrepamos y discrepamos radicalmente de él. Hemos apoyado esa moción para que haya un mayor consenso, pero queremos decir, mientras no se cambie el término de población, estaremos siempre peleando por el reparto de migajas. Gracias, señor Guitarte. Señor Soro. Sí, agradecer al Grupo Popular la presentación de la iniciativa, al Grupo Socialista también, la cintura que han tenido para llegar al texto definitivo, y ahora queda todo el trabajo por hacer. Ahora
Esto viaja a Madrid, ¿verdad? Este texto tendrán que enterarse sus partidos. Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo porque de lo que se trata es de que salga aprobado en Madrid. Gracias a Vox por votar en contra, de verdad, muchísimas gracias. Una brevísima reflexión. ¿Se imaginan sus señorías que hace casi 40 años no hubiéramos recuperado el autogobierno? ¿Se imaginan si ahora están mal nuestras carreteras cómo estarían? ¿Cómo nos fue con el centralismo? ¿Cómo nos fue con el centralismo? ¿Alguien se cree que...? No las hice yo viejas, ya estaban bastante viejas, señor Cibiac, las carreteras. En todo caso, ¿alguien se cree que habría escuelas con 4 alumnos si dependiéramos de Madrid? ¿Alguien se cree que habría consultorios en nuestros pueblos? Menos mal que recuperamos el autogobierno, y hablar como se habla a la ligera de volver a un régimen centralista es no haber entendido absolutamente nada. Pero bueno, tampoco han entendido durante estos años la democracia, es normal. Gracias, señor Soro. Señor Cibiac. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Miren, señorías, nosotros hemos votado que no porque es seguir con el sistema equivocado que nos ha traído hasta aquí. El sistema fracasado del Estado de las autonomías se basa precisamente en fijar unos criterios en la población ajustada, no compensada, en la población ajustada, que se basa precisamente en unos parámetros que se fijan políticamente, que se han fijado siempre políticamente para repartir los fondos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir en ese regateo, en ese mercadeo en el que cada taifa de las 17 comunidades autónomas quiere una tajada un poquito más ancha y que al final vas a sumar los trozos de pastel y no hay suficiente pastel para todos? Entonces, al final, ¿cuál va a ser la solución? Que es a lo que vamos, que lo dicen ellos, lo dice el PSOE en su ponencia marco del Congreso que tienen dentro de unos días, que hay que subir los impuestos, que hay que armonizar en su boca. Armonizar significa pues que las autonomías no tengan potestad para bajar los impuestos ejerciendo el marco legal vigente. Frente a ese mercadeo, frente a ese regateo, Vox lo que propone es una visión nacional, que toda la recaudación, que todos los recursos económicos pertenecen a la totalidad de la nación española, y con ese dinero se deben de financiar servicios públicos equivalentes en cada una de las regiones, equivalentes para que un español sea igual si vive en Zaragoza, si vive en Huesca, si vive en Almudévar o si vive en el Barco de Valdeorras. Es decir, en cualquier punto de la geografía nacional. Y ahora mismo el sistema autonómico ha fracasado porque es un sistema que fomenta la desigualdad. Fomenta la desigualdad. Muchas gracias, señorías. Señor Galeano. Sí, gracias, señora presidenta. No se preocupen que no voy a hacer más preguntas. Voy a hacer una respuesta al señor Cibiac, que me preguntaba o nos preguntaba de forma coral que si íbamos a bajar o si queríamos bajar los impuestos. Ya lo hicimos, señor Cibiac. Lo hicimos en la legislatura pasada, siendo consejero de Hacienda el señor Pérez aquí presente. Se bajaron impuestos a quien considerábamos que se debían bajar, que eran a las rentas bajas y medias de esta comunidad, y tratando de equilibrar con una subida de las rentas altas. Es decir, que se hizo esa rebaja y, como digo, las rebajas para determinadas personas y rentas, por supuesto. Luego quería aclarar, porque cuando se habla de conspiraciones, he vuelto a escuchar aquí lo de los timos, los alegatos contra el Ministerio, contra Madrid por determinadas recaudaciones menores. Para evitar ese tipo de soflamas, lo que introducimos en esta transacción, aunque sea a última hora, que también se ha repartido a todos los portavoces, es la causa objetiva, transparente, de que se llegue a una infrafinanciación a una comunidad autónoma, excluyéndola, por ejemplo, del Fondo de Compensación Interterritorial. ¿Por qué? Porque a la hora de calcular ese fondo tenemos en cuenta la delimitación autonómica. Hasta ahora se está haciendo así, se está haciendo eso para llegar al cálculo de las comunidades beneficiarias, y entendemos, y así lo hemos transmitido, que debe ser una delimitación provincial para que los ciudadanos de determinadas provincias de nuestra comunidad autónoma no se vean perjudicados por la distorsión que puede introducir la capital zaragozana en ese asunto, y de ahí que hayamos introducido también un elemento que consideramos vital para turolenses ostenses. Tenemos ventaja, señor Pérez, nosotros contamos con un exconsejero de Hacienda que sabe por
viejo y por diablo, en este caso se cumplen las dos cosas, ¿no? Por diablo, por exconsejero, bueno, por viejo, no, bueno. Ya lo he estropeado, por experto. De tal manera que nuestras propuestas, señora Maya Navarro, siempre son dignas de escuchar y así considero que han hecho ustedes. Gracias, señor Galeano. Explicación de voto. Gracias. Señora Navarro. Mire, no voy a pedir por eso. Muchas gracias, presidenta. Bueno, agradecer a todos los que han querido apoyarla, lamentar a Vox que les hemos dado el texto igual que al resto de los grupos, con una única intención de poder sacarlo adelante. Bueno, yo creo que ustedes querrán unos presupuestos en el 2025 para la Comunidad Autónoma de Aragón con 87 millones de euros más. Porque, señor Zibiac, usted ha hecho aquí un alegato al fracaso de las comunidades autónomas, usted ha hecho un alegato a una utopía, pero sabe que usted, que vivimos en un sistema autonómico, que tenemos una Constitución española, que tenemos unas leyes y que ahora los pasos siguientes es que el Gobierno de España apruebe un techo de gasto, que aún no ha aprobado, nos digan en ese techo de gasto cuál va a ser el objetivo de déficit, si va a ser el 0,1, como dijo Sánchez, si va a ser el 0,4, como dicen otros socios, porque a nuestra comunidad autónoma le pueden oscilar hasta 400 millones de euros. Bajemos a la realidad, pongamos los pies en la tierra. Nosotros estamos trabajando desde el Gobierno de Aragón en un presupuesto para el 2025 y esta reivindicación es precisamente para tener un presupuesto con mayores ingresos para poderlo destinar a unos mejores servicios públicos. Y al señor Galeano le voy a decir, mire, esa demagogia que hacen ustedes de que el señor Azcón condiciona esto a los presupuestos, que es verdad, pero ¿cómo pueden ustedes hablar cuando en esta legislatura el señor Sánchez no ha aprobado ni un presupuesto del Estado, ni uno? ¿O cómo pueden ustedes hablar? Me vengo aquí ahora a Aragón, porque aquí representamos a los aragoneses, cuando en su segundo año, equiparable al nuestro, segundo año, ¿sabe ustedes cuándo aprobaron los presupuestos de la comunidad autónoma? En mayo. Concretamente, se lo voy a decir, el 10 de mayo del 17. Señorías, nos quedan... Señora Navarro, explicación de voto. Gracias. 7 meses de margen. Gracias. Así que, señores del Partido Socialista, de verdad, no hagan demagogia, recuerden qué hacían cuando gobernaban y súmense para que haya unos presupuestos en el 2025. En eso estamos trabajando. Muchas gracias. Gracias, señora Navarro. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley 571-24 relativa a la consecución y finalización del Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés, presentada por el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, para cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor Guitarte por tiempo de 5 minutos. Buenas tardes. Pues empezaré haciendo referencia, por si acaso no tengo tiempo final, a una pequeña modificación in voce, una automodificación que introducimos en el punto número 2, que sería que pasado cuando hice el párrafo a imagen del PBEA de 1997, incluiríamos coma, basado en riegos tecnificados de alta eficiencia y sostenibles, coma, y luego ya que supondría el desarrollo. Es una referencia que no se incluyó por un error y que queremos hacerla constar porque va en buena medida con el aspecto de la definición que para nosotros tienen los riegos en el contexto de la sociedad actual. ¿La puedo trasladar ahí? Y bueno, traemos esta proposición no de ley para impulsar un plan estratégico de regadío tecnificado de alta eficiencia y sostenible en el Bajo Aragón histórico. La tierra baja, que es como lo denominamos en Teruel, tiene una oportunidad en el uso del agua eficiente mediante regadíos tecnificados de alta eficiencia y obras de microrregulación para impulsar un desarrollo sostenible y, en consecuencia, para mejorar la calidad de vida, la rentabilidad de las explotaciones agrarias y generar empleo a través de recursos endógenos. En estas comarcas, que las preciso para que no nos confundamos con el Bajo Aragón histórico, las comarcas de Ribera Baja del Ebro, Bajo Aragón, Bajo Martín, Bajo Aragón Caspe, Matarraña y Andorra Sierra de Arcos. Y, en consecuencia, para un futuro mejor con más posibilidades de fortalecer su demografía asentando población.
Nos fijamos con esta PNL en un aspecto de estos objetivos, que es impulsar un plan de ampliación de regadío moderno con alta eficiencia en el uso del agua y de la energía, que toma como referencia los modelos anteriores de expansión, en concreto el modelo de la Ley 10 de 1997, por la que se instrumentó la aplicación del Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés, el Plan PBA. El regadío ha fijado población en estos municipios de Aragón que han contado con proyectos potentes de este plan. Un repaso a los municipios afectados por el PBA así lo confirma, aunque sin duda en muchos de ellos existen otros factores para su crecimiento demográfico, pero en cualquier caso ellos crecen mientras el resto del Aragón rural retrocede. La PNL quiere impulsar un nuevo plan estratégico para este Bajo Aragón, aprovechando toda la experiencia de la comunidad autónoma, que no solo aplicó con anterioridad el PBA, también tuvo en su momento que aplicar los riegos en zonas declaradas de interés nacional, que se regulaban por el Decreto 118 del 73, o más recientemente los ejemplos regulados por el Decreto 43 de 2003, que creó el concepto y el establecimiento de los nuevos regadíos de interés social en la Comunidad Autónoma de Aragón. El Plan Estratégico del Ebro Aragonés PBA, cuyo objetivo fue la transformación en regadío de 20.000 hectáreas en un tramo próximo al embalse de Mequinenza mediante elevaciones del Ebro hasta la cota 280 y con dotaciones máximas de 5.500 metros cúbicos hectárea para riegos de cultivos fundamentalmente leñosos. Se ha desarrollado este plan, se han subvencionado en 27 años iniciativas que suman hasta el momento una superficie transformada próxima a las 17.551 hectáreas y la mayor parte de estas obras se han realizado con la modalidad de ejecución por la Administración. Es decir, el plan PBA está ejecutado parcialmente, quedan aún 2.500 hectáreas por ejecutar y las reservas de agua que corresponden a esas 2.500 hectáreas. Así que la primera cuestión que plantea esta PNL es concluir el objetivo que tenía ese plan PBA. Y en segundo lugar, la PNL plantea la elaboración de un nuevo plan estratégico, un PBA que ponga foco en la creación de nuevos regadíos en el Bajo Aragón histórico, pero que sean de alta eficiencia en el uso del agua y de la energía, de manera que este nuevo plan precisamente debe garantizar su sostenibilidad precisamente en la eficiencia. No se trata solo de lograr recursos hídricos y llevar agua a las parcelas como hacía el original PBA, sino de definir un nuevo plan estratégico que, por supuesto, deberá fijar una dotación nueva de recursos hídricos, construir nuevos regadíos tecnificados de alta eficiencia con un consumo mínimo por superficie mediante riego localizado en la planta, para el desarrollo sobre todo de cultivos leñosos mediterráneos u otros que permitan este riego con precisión. Y este obviamente se ha de completar o proponemos que se complemente con pequeños proyectos de energías renovables en mano de las comunidades de regantes, de manera que añadan una capa de rentabilidad más a estas explotaciones agrarias, es decir, regadío más eficiencia energética. Y este nuevo plan estratégico centrado en el Bajo Aragón histórico, y lo centramos allí porque es una zona con la climatología idónea, con un elevado número de horas del sol y, por lo tanto, a efectos agronómicos, con un periodo de crecimiento vegetativo que abarca muchos meses del año. Dispone también de suelos fértiles y, en consecuencia, agua, suelos fértiles y el periodo de crecimiento vegetativo de las plantas, un potencial agronómico latente que no se ha desarrollado hasta ahora. Y ese potencial, pese a haber estado reconocido durante muchas décadas, ha quedado siempre fuera de los regadíos anteriores. La definición de este plan estratégico requiere, por un lado, un esfuerzo técnico para definir las superficies afectadas, los nuevos modelos de regadío, requiere también, y eso es importante, un acuerdo social con los agentes del territorio, con los agricultores, con las administraciones, con la sociedad en su conjunto, y requiere también un modelo de financiación de este nuevo proyecto. Esperamos poder contar con el apoyo de todo el Parlamento, porque creemos que esta es una oportunidad para el Bajo Aragón histórico que ha estado olvidado, como todos los riegos de la margen derecha del Ebro, y creemos que es hora de plantear esta nueva sustitución del plan PBA. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Se han presentado 3 enmiendas. La primera, para la defensa de la primera enmienda, Grupo Parlamentario Vox en Aragón, tiene la palabra el señor Morón. Gracias, señora presidenta. Plantea el Grupo Parlamentario Aragón Teruel existe la finalización del Plan PBA, Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés, y avanzar en el desarrollo de un regadío en el Bajo Aragón histórico. Una iniciativa que Vox apoyará, asuman o no la enmienda de adición que les proponemos. Porque Vox, en contra de la Agenda 2030 y su nefasta, y ahora podríamos ya denominar
trágica ley de restauración de la naturaleza, apuesta por la regulación de los ríos y su aprovechamiento para garantizar nuestra seguridad, en primer lugar, y crear áreas de regadío, una reindustrialización del territorio y favorecer el asentamiento de la población en el medio rural. El PBEA contemplaba la creación de 20.000 hectáreas de regadío en el Bajo Aragón, obras que, como tantas otras recogidas en el Pacto del Agua de Aragón, llevan durmiendo el sueño de los justos desde hace décadas. Por cierto, resulta llamativo que la situación en 1997 era muy similar a la actual. Ya entonces se hablaba de despoblación, de envejecimiento de la población y de la necesidad de regadíos para valorizar las tierras incrementando su producción. Poco ha cambiado en estos últimos 30 años en las tierras bajas del Ebro y en las cuencas mineras, pese a que ustedes siguen repitiendo que la autonomía les ha sentado muy bien a Aragón. En esas tierras parece que el tiempo se haya detenido. Poco ha cambiado. Bueno, sí, todos ustedes cerraron la central térmica de Andorra y las minas. Señorías, quizás la autonomía les haya sentado mejor a otras regiones menos leales al proyecto nacional, pero mimadas, no obstante, por el bipartidismo, como Vox lleva denunciando desde nuestra presencia en esta Cámara. Centrándonos en el petitum, nos surgen algunas dudas, señorías de Aragón-Teruel Existe. Proponen el desarrollo de infraestructuras hidráulicas de riego exclusivamente dentro de la demarcación del Ebro, o también estas infraestructuras se extenderán a localidades aragonesas en la cuenca del Júcar. Y por otro lado, ¿no resulta una contradicción que ustedes, firmes defensores del escenario apocalíptico del cambio climático, aseguren poder garantizar aportaciones suficientes en la propia cuenca hidrográfica del Ebro para los regadíos actuales y futuros y para todas las demandas crecientes que las nuevas industrias tecnológicas que se están asentando en el Valle del Ebro y el aumento de población que pueda acarrear precisarán? Miren, no somos nosotros los que lo pongamos en duda. Son todos ustedes con su alarmismo climático. En cualquier caso, como vos hemos defendido en multitud de ocasiones, en España hay agua para todos. Si bien la única forma de garantizar las necesidades actuales y futuras pasa necesariamente por la interconexión de cuencas, o quieren dejar fuera de sus planes de regadío las comarcas del sur de Teruel. Estamos hablando del 11% del territorio de Aragón, pertenecientes a la demarcación del Júcar. Por todo ello, hemos presentado la siguiente enmienda que verdaderamente garantizaría el agua suficiente para ampliar la superficie de regadío en todo el territorio aragonés. Sería una enmienda, como le digo, de adicción. Desarrollar en el contexto de un nuevo plan hidrológico nacional las obras hidráulicas de regulación, almacenamiento e interconexión entre cuencas o dentro de la misma cuenca hidrográfica, con el objetivo de aumentar la superficie de regadío en Aragón, así como garantizar las dotaciones de agua para las necesidades actuales y futuras. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Para la defensa de las enmiendas número 2 y 3 por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gracia Suso, tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor Guitarte, hoy nos presenta aquí una iniciativa a esta Cámara sobre el Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés, que en adelante pasaré a denominar PBEA. Un plan que, como usted sabe, se aprobó en Consejo de Gobierno en el año 1997 y que tiene por objetivo impulsar 20.000 hectáreas de regadío en la margen derecha del Ebro. Además, este plan ha sido fundamental para el desarrollo socioeconómico de estas zonas desfavorecidas. Yo creo que, sin duda alguna, es un gran plan. Incluso creo que a usted le gusta. Y claro, señor Guitarte, en su exposición de motivos nos habla de los tiempos de Francisco de los Ríos y su influencia de los regadíos de Valmuel, incluso nos data sus fechas de nacimiento y de función, como la mismísima Wikipedia. Luego nos habla también del señor Bolea, que dijo en el año 85 en estas Cortes de Aragón, pues la importancia de los regadíos en esa margen derecha. Y claro, señor Guitarte, al Grupo Parlamentario Popular nos molesta que se acuerde de Francisco de los Ríos, ahí por 1950, ya sabe lo que le voy a decir. Nos molesta también que nombre al señor Bolea, que intervino en estas Cortes en el año 1985, y sin embargo se olvida de don Santiago Lanzuela, que fue quien aprobó este plan en el año 1997. Es triste
presentar una iniciativa sobre este plan y no mencionar a la persona que lo aprobó. Y hoy en estas Cortes de Aragón me veo obligado a honrar su memoria de este turolense, no solo por la amistad que nos unía, sino porque creo que además sentó las bases del Aragón que hoy conocemos. Bajo su gobierno se impulsó y se realizaron las mayores inversiones en regadíos en la margen derecha. También consiguió el Fondo de Inversiones de Teruel y otros grandes logros. Y también, señor Guitarte, hay otro presidente del Partido Popular que ha conseguido que el CITE pase de 50 a 86 millones de euros. Como usted verá, muchos de los grandes logros que ha conseguido la provincia de Teruel siempre han estado vinculados al Partido Popular. Y hoy, señor Guitarte, por favor, señora Pérez. Aquí en la zona sí, mantenga el silencio, por favor, señora Pérez. Ya, pero le estamos escuchando todo el pleno. Por favor, mantenga el silencio. Señor Guitarte nos presenta una iniciativa que versa sobre ese plan que aprobó el Partido Popular hace ya casi 30 años. Usted sabe que la situación de la comunidad autónoma ha cambiado y por eso le hemos propuesto, en nuestro caso, dos enmiendas, una enmienda de modificación y otra de adición. En el primer punto hemos propuesto un texto alternativo en el que decimos que se debe reclamar la finalización de la reserva del PBA de 1997, incorporando modificaciones y actualizaciones, todas aquellas que fuesen necesarias. Acabo ya. En el segundo punto lo dejamos tal y como está, que sea imagen del PBA, porque es un gran plan, y le solicitamos el tercer punto, que acabo ya, que es que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón para que inste al Gobierno de España a incluir dentro de la PAC y de los fondos FEADER partidas para los nuevos regadíos, entre los que se incluya el PBA. Espero que ya se acepte y que salga por unanimidad esta iniciativa. Muchas gracias, señor Gracia. Siguiente turno para los grupos no enmendantes. En primer lugar, señor Izquierdo, tiene la palabra. Gracias, vicepresidente. Señor Guitarte, ya le anticipo que vamos a votar a favor. Es importante actualizar y, sobre todo, es importante tener en cuenta que le voy a hacer una pequeña corrección al señor Morón. Regar con agua del Ebro el sur de Teruel es complicado. Le invito a que recorramos un día la provincia. Verá usted como a más de 1000 metros es complicado tener un regadío, que es la altitud media que tiene una gran parte de la provincia. Yo creo que hay que saber y contextualizar lo que se puede regar con el Ebro, porque si no igual nos confundimos. Y yo creo que usted se confunde en esto, simplemente quiero aclarárselo porque creo que es importante. Señor Gracia Suso, el señor Lanzuela hizo muchas cosas, pero no las hizo solo. Y la memoria tiene que ser colectiva, que le vendrá bien a usted también recordar, porque el señor Lanzuela fue presidente, seguramente le vendrá bien recordarlo. Que ya se cansa aquí uno de escuchar al señor Lanzuela, Dios lo tenga en su gloria, pero ya se cansa aquí escuchar uno al señor Lanzuela y no escuchar al señor Hipólito, al señor Biel, a toda esa gente que hizo posible que el señor Lanzuela fuera presidente, el señor Eiroa. Yo te cuento cosas de los tuyos y tú de los... Ser honesto en cuanto a los recuerdos, porque a todos nos vendrá bien. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz. Gracias, presidente. Señorías de Teruel, existe traen un debate, el de los regadíos del PBA, que es un debate que viene de lejos. Hemos debatido mucho a lo largo de los años en esta Cámara sobre esta cuestión. Y desde entonces han cambiado muchas cosas, pacto del agua mediante, entre otras, sensibilidad ambiental, realidad, cambio climático, muchísimas cosas. En cualquier caso, coincidimos que los regadíos de la margen derecha pues han sufrido una suerte desigual con realidad, con referencia a los de la margen izquierda, pero también hay que buscar las causas donde están, en los caudales que los nutren y también en las cuestiones técnicas de peso existentes que lo han motivado. En cualquier caso, esta formación política siempre ha defendido el desarrollo del regadío social, más aún frente a proyectos de puesta en regadío, de zonas de secano, sobre todo, y más ahora todavía, teniendo en cuenta la escasez de agua y la realidad de la misma y, sobre todo, los impactos que tiene también la regulación. A partir de ahí, ese es el asunto que a nosotros nos motiva para pedirle que la votación
separado y para que nos informe de qué enmiendas va a aceptar y cuáles no, porque según cuál sea el resultado de lo mismo, pues igual modificamos nuestra posición de voto. En cualquier caso, le pido la votación por separado. ¿Por qué? Porque para nosotros lo que hay que hacer es impulsar el modelo de la agricultura social y familiar y, por lo tanto, hay que priorizar. Y en esa prioridad hay que evitar que los recursos públicos de los aragoneses y las aragonesas vayan a pocas manos que nada tienen que ver ni con Aragón ni con el modelo de la agricultura social y familiar que vertebra el territorio. Y esto es muy importante. Por lo tanto, votaremos que sí, algo que siempre hemos defendido, la finalización de las obras, o sea, la finalización y el compromiso de las obras y de los regadíos del PBA, pero nos vamos a abstener en el segundo de los puntos por dos cuestiones. Primero, porque no queda claro el modelo de agricultura que se persigue con esto, y segundo, y fundamental, porque quizá deberíamos analizar primero los efectos y el impacto de esa primera fase que hoy vamos a instar a que se impulse y se acabe. Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Palacín, de Chunta Aragonesista. Gracias, presidente. Vamos a apoyar esta iniciativa. Hablamos del PBA del año 97. 27 años después no se ha completado, parte con financiación del Estado, señor Morón. 27 años después las circunstancias han cambiado, han evolucionado y habrá que actualizar las nuevas realidades económicas y también ambientales. Un PBA que supone, está claro, un apoyo para el sector agrícola, para la industria agroalimentaria, sectores que son esenciales para Aragón, que generan empleo en el territorio y que además asientan población. Faltan alrededor de 2.500 hectáreas. Habrá que ver cómo se hace, porque, como decía, hay que adaptarlo también a las circunstancias actuales. En cuanto al segundo punto, mejor con la enmienda que ustedes mismos se han hecho. Un nuevo plan para el Bajo Aragón histórico. Estamos de acuerdo, pero como decía, para el primer punto hay que analizar la situación actual en cuanto a lo económico, en cuanto a lo ambiental. Hay que escuchar al territorio. Tienen que participar todos los agentes implicados que necesitan decir algo hacia dónde quiere ir. Está claro que hay que trabajar para el desarrollo de la zona. Hay que contar también con la Confederación Hidrográfica del Ebro, pero también con la del Júcar. Son dos confederaciones que tienen que actuar de forma diferenciada en la zona. Como decía, es necesario analizar el momento actual porque hay que trabajar para modernizar regadíos. Las circunstancias que valían para el año 97 ahora no sirven. Teníamos que hablar también, por ejemplo, de la construcción de las balsas del Matarraña, que ya salió una iniciativa aprobada en estas Cortes por unanimidad, una petición del territorio, un gran acuerdo del agua en Aragón, y que también sería interesante que estuvieran construidas para poder desarrollar un nuevo plan que sirviera para regar en todas estas zonas. Como le decía, estamos de acuerdo con la iniciativa, votaremos a favor, desde luego. Esperemos que no acepten la enmienda de Vox, una enmienda de Vox que lo único que pide, igual que siempre que tienen oportunidad, es pedir un trasvase en el cual todos los aragoneses y aragonesas tenemos que oponernos, porque sería muy perjudicial para este territorio. Desde luego, Chunta Aragonesista, estamos en contra y, desde luego, espero que no acepten esa enmienda, porque entonces tendríamos que cambiar nuestro voto. Como le decía, señor Guitarte, votaremos a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palacín. Señor Urquizu, del Grupo Socialista, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor Guitarte, por traer hoy aquí esta iniciativa. Ya le adelantamos que nuestro grupo, en principio, sin aceptar la enmienda de Vox, votará a favor de la iniciativa, y va a votar porque compartimos algunos de estos objetivos. En primer lugar, porque entendemos que hay que seguir ampliando las hectáreas de regadío, es decir, que tenemos que seguir trabajando en esa margen derecha, por supuesto, en que cada vez haya más hectáreas para aprovechar todo nuestro territorio y poder seguir asentando población. Porque ya esa es la segunda idea, y es que el regadío contribuye a que estos dos sectores, la ganadería y la agricultura, se puedan seguir desarrollando, y son un buen instrumento para combatir uno de nuestros principales problemas, que es la despoblación. Por cierto, muchos de esos habitantes que vienen, que trabajan en esos sectores, son inmigrantes. Vienen especialmente de África, también pakistaníes. Les invitamos a que visiten Caspe, que es un ejemplo de lo que significa el desarrollo en este sentido, y que seguramente a los señores de Vox les vendría bien visitar en alguna ocasión. Y, en tercer lugar, compartimos el objetivo de modernizar y tecnificar el regadío, porque el objetivo consiste en regar más espacio con el mismo agua.
Ese es el objetivo que nos tenemos que poner por delante, porque aunque a algunos les parezca que la Tierra es plana y que el cambio climático no existe, lo cierto es que la acción del hombre acelera el cambio climático. Lo hemos visto recientemente en Valencia cuáles son sus consecuencias cuando el cambio climático produce situaciones extremas. Aunque a algunos no les guste, esa es la realidad, y para combatir esa realidad tenemos que modernizar nuestra agricultura y tenemos que modernizar los regadíos, y por eso es importante seguir invirtiendo para que con esa misma agua que tenemos, porque no tenemos más, podamos seguir ampliando las hectáreas. ¿Cuáles son nuestro pesimismo, nuestros peros? En primer lugar, que muchas de esas cosas ya se pueden hacer, no hace falta hacer un nuevo plan. Bastaría con que el actual Gobierno hiciera una partida presupuestaria para modernizar los regadíos en Aragón, no habría que hacer otra cosa. Pero, como estamos viendo, en este año y medio de Gobierno, ni una sola hectárea nueva de regadío, ni una sola hectárea, ni un solo proyecto. Todo lo que están haciendo básicamente es pagar los créditos de los proyectos que estuvimos desarrollando en los 8 anteriores años de Gobierno. Por lo tanto, nuestro pesimismo es que quienes van a votar hoy a favor seguramente no van a hacer lo que van a votar, no van a estar, digamos, al final en acción de Gobierno. Nuestro pesimismo, además, es que hay un plan quinquenal de la Confederación Hidrográfica que acaba en el año 2027, y si no somos capaces de presentar nuevos proyectos para a partir del año 2027, esos proyectos no podrán entrar y tenemos que esperar seguramente hasta una década para que sea realidad cualquier ampliación de regadío. Y eso lo tienen que hacer los agentes sociales, tienen que hacerlo los agricultores, de la mano de los ayuntamientos, de las diputaciones. Es decir, hay que ponerse a trabajar ya, no en un plan, sino en presentar los proyectos y elaborarlos ya. Es decir, un nuevo plan seguramente demoraría en exceso todo lo que tenemos que hacer por delante en esa tarea, y tendrían que ponerse ya a trabajar, especialmente los agricultores, en presentar nuevos proyectos a partir de 2027 para que la Confederación Hidrográfica los apruebe y podamos ampliar esas hectáreas. Por lo tanto, votaremos a favor, pero como le digo, sí, señor presidente, votaremos a favor, pero somos algo pesimistas porque aunque hoy saldrá adelante esta iniciativa, esperemos que sí, sin la enmienda de Vox, la realidad es que cuando vaya pasando el tiempo no vamos a ver nada nuevo. Muchísimas gracias. Señor Urquizu. Señor Guitarte tiene que manifestar su posición respecto a las enmiendas presentadas por Vox, el PP y su autoenmienda. Sí, quería hacer una precisión previa por si acaso convencemos al representante de Izquierda Unida para que apoye el proyecto. Las dudas que le planteaba en el punto 2, que le planteaban a él por el que ha anunciado su abstención, yo creo que se corrigen con la autoenmienda in voce que hemos hecho, que menciona que estos regadíos serán tecnificados de alta eficiencia y sostenibles. No sé si eso le puede servir, pero bueno, una simple aclaración. Respecto a las enmiendas, aceptamos las del Partido Popular. La primera porque lo que hace es precisar más el punto 1 nuestro, que hablaba simplemente de la finalización, y la tercera porque no hace sino describir cómo es el proceso actual de financiación de los proyectos en el PBA, con lo cual aceptamos. No podemos hacer lo mismo con la de Vox porque mientras nuestra PNL se refiere a un aspecto concreto de ámbito territorial muy definido, su enmienda pues deriva hacia aspectos globales porque le desvirtúa en el fondo el objetivo de esta PNL. Tampoco podemos opinar o aceptar que la creación de un plan hidrológico nacional que esconde en el fondo un trasvase del Ebro o que se apoye la interconexión de cuencas, en concreto la del Ebro y la del Júcar, que sería inviable para nosotros. Gracias, queda claro. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Perdón, presidente. Un momento. Mantengo la petición de votación por separado. No sé si... Nos parece bien la votación por separado. ¿Dónde está el texto original? Sería votar por separado simplemente el punto 2, o sea, punto 1 y punto 3 que se introduce con la enmienda del Partido Popular, y punto 2 por separado. Perdón, punto 1 y luego 2 y 3 juntos, ¿vale? O sea, el 1 separado. Comenzamos la votación del punto 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos. Votos a favor, 63. Sale adelante por unanimidad el punto 1.
Votamos los puntos 2 y 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presente 63, emitidos 63, votos a favor 60, en contra 1. Sí, perdón, señor Soler. Repetimos la votación de los puntos 2 y 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 61 emitidos. Votos a favor 61, en contra ninguno, abstenciones 2. Salen adelante también los puntos 2 y 3. Explicación de voto. Partido Aragonés, señor Izquierdo. Señor Sanz. Sí, para agradecer la autoenmienda porque nos ha permitido pasar del no a la abstención y, en cualquier caso, aprovechar este minuto escaso de tiempo que tengo para hacer una corrección. Soy un señor de izquierdas, no soy el señor izquierdo. Entonces, simplemente era aprovechar este momento jocoso para agradecer también el trabajo que hace todo el equipo de correctores y transcriptores de estas Cortes, que hacen un trabajo invisible y que casi nunca nos acordamos de ellos y de ellas. Y aprovecho porque seguro que se corrige en el acta ese error que sé que ha sido sin ninguna malicia por parte de quien moderaba el debate en ese momento. Gracias. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Señor Guitarte. Sí, agradecer el apoyo unánime prácticamente a la totalidad de la PNL. Recalcar lo que aquí se ha comentado en tribuna, por un lado que no solo es aprobar la PNL, sino que es hora de ponerse a trabajar seriamente con todos los sectores implicados y toda la sociedad del Bajo Aragón, que tenemos una oportunidad, pero como tal también es un reto y que hemos de ser capaces de llegar a tiempo a los planes quinquenales de la Confederación y de intentar que esto se empiece a ejecutar realmente. También quería hacer una referencia pues, obviamente el olvido que ha mencionado el señor Suso respecto a Santiago Lanzuela, pues tampoco voy a ponerme a citar a todo el mundo que interviene. También podríamos haber citado a Joaquín Costa y a tantos que se han ocupado del agua en Aragón. Lo de Santiago Lanzuela es un reconocimiento real. Fue en su mandato cuando se aprobó este plan. Me unía una amistad personal con él porque somos procedentes del mismo Valle del Jiloca, con lo cual lo lamento doblemente y también quiero manifestar su reconocimiento al que el trabajo que hizo por implantar el PBA. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor Palacín. Señor Morón. Gracias, señora presidenta. Pues la verdad es que resulta a veces difícil mantener un debate en esta Cámara, ¿verdad? Cuando los grupos se dedican a realizar descalificaciones gratuitas, de terraplanistas y de negacionistas y de esas cosas, ¿verdad? Y sobre todo cuando se escuchan posiciones tan incoherentes como las que se han escuchado hoy. Aquí hay unos señores, empezando por el Partido Popular, que apuestan por el regadío, pero sin embargo son firmes defensores de la Agenda 2030, del Pacto Verde Europeo, sobre el que se fundamenta la Ley de Restauración de la Naturaleza, que ya no tengo muy claro si están a favor, están en contra o están en abstención, y que esa ley favorece el derribo de presas y la renaturalización de los ríos. Bueno, ¿cómo se puede estar a favor del regadío en esas condiciones? Pero es que menciona partes la del Partido Socialista, porque, claro, ustedes están hablando de que, bueno, eso ya es que es de traca, ¿no? Es decir, quieren aumentar los regadíos, dice, con el mismo agua, pero siendo más eficientes. Qué bien suena todo, ¿verdad? Pero mire, ustedes cuando, a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través de la Confederación Hidrográfica, se hace el plan de cuenca del Ebro, no se plantea ni siquiera el mismo agua, contar con el mismo agua. Se cuenta con unas previsiones de entre 15 y 30% menos, porque ustedes ya saben cuánto va a llover de aquí a 50 años, ¿vale? Entonces, me va usted a decir que aquí votan a favor de ampliar los regadíos y a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico afirman que va a haber un 30% menos de agua.
Ustedes simplemente están intentando engañar a los aragoneses. Están intentando decirles que van a apostar por el regadío cuando ustedes saben perfectamente que no van a apostar ni por una hectárea más de regadío en Aragón. Y si lo hacen, son incoherentes porque están en contra precisamente de lo que están defendiendo en Europa y en sus leyes climáticas. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Urquizu. Muchas gracias, señora presidenta. Se lo están diciendo, nosotros no tenemos solo que decir cosas, es que las hacemos. 8 años aumentando los regadíos. Y, por supuesto, señor Morón, sabemos cuánto va a ser el déficit de agua en los próximos años. Pues ¿sabe por qué? Porque creemos en la ciencia. Creemos en la ciencia, creemos en los científicos. Y ellos hacen cálculos y hacen previsiones de cuál va a ser mucho de nuestro futuro climatológico. Algo, por cierto, en lo que no creen ustedes. Ustedes no creen en la ciencia y en lo que va a suceder. Pero no nos den lecciones de comportamiento sobre terraplanismo y algunas afirmaciones. El portavoz de su grupo hoy creo que ha dado un espectáculo bastante lamentable hoy por la tarde, con esas risas jocosas de las que nadie entendíamos qué quería hacer, degradando esta Cámara, degradando a su grupo y dando una imagen muy negativa de la política. Por lo tanto, si quieren empezar a dar lecciones, empiecen por su casa. Empiecen por su casa, que no tienen que empezar a dar lecciones. Y ya finalmente, señor Guitarte, somos pesimistas porque le voy a poner un ejemplo. Mire, aquí ustedes traen muchas veces iniciativas, PNLs, que el Partido Popular se las enmienda, así las votan a favor, y luego no sucede nada. Les recuerdo siempre la misma porque empezamos por ella, el segundo instituto de Alcañiz. Aún no se ha hecho nada, pero votaron a favor. En cambio, nosotros no hace mucho trajimos una PNL sobre las cocinas en Teruel, votaron en contra y las van a hacer. Porque ¿sabe cuál es la diferencia? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que nosotros somos la alternativa a la derecha y ustedes no. Gracias, señor Urquizu. Señor García Suso. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Lo primero que quería hacer es agradecer al señor Guitarte que haya aceptado esas enmiendas y que, sobre todo, pues por la mayoría haya sido aprobada esta iniciativa porque nos parece fundamental. Nosotros creemos que hay dos cuestiones aún inexplicables en la humanidad, ¿no? Una es si hay vida después de la muerte y otra es si el señor Izquierda es de derechas o de izquierdas. Yo creo que alguna vez las descubriremos. Yo quiero decirle al señor Izquierda, aunque se ha ido, decirle que, por desgracia, mire, la gente se va a acordar de Felipe González porque entramos en la OTAN, se acordará de Aznar porque entramos en el euro, se acordarán de Zapatero porque nos llevó a la ruina, se acordarán de Rajoy porque nos sacó de la ruina y aquí pasa igual, oiga, no me haga recordarles la prima de riesgo, los créditos ICO, la reforma laboral con los ERTE los que ustedes presumen, los ERTE del Partido Popular, señorías, sigan haciéndolos cuando gobiernen, sigan haciéndolos que les va muy bien. Y por otro lado, evidentemente, pues en Aragón se acordarán evidentemente, el señor Danzuela, del señor Iglesias, de la señora Rudy, del señor Lambán o del señor Azcón. Por desgracia, estas personas, ahora no me acuerdo a quién ha mencionado, pues no se van a acordar el resto de los años porque evidentemente la vida es así. Al final la gente recuerda a personajes ilustres como presidentes del Gobierno de España o los presidentes del Gobierno de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor García Suso. Continuamos con el último punto del orden del día de esta sesión de jueves, debate conjunto y votación separada de las proposiciones no de ley 576-24 del Grupo Parlamentario Socialista, 126-23 de la Agrupación Parlamentaria Podemos y 568-24 del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, las tres con enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Comenzamos con el turno único para la presentación y defensa de las iniciativas y, en su caso, para la fijación de la posición respecto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Canales por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Señorías, el Partido Socialista presenta esta proposición no de ley por la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Un año más queremos mostrar nuestro firme compromiso con la lucha y erradicación de la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, la violencia machista. Miren, somos conscientes de que una sociedad es libre y justa cuando lo es para todos, hombres y mujeres, y hoy en día no es así para miles de mujeres. Sin duda, este es un camino largo en el que, como estamos viendo en los últimos tiempos, no podemos bajar la guardia ni un milímetro. Y no me estoy refiriendo a Rejón, ya hablaremos de Rejón, me estoy refiriendo a Vox, que niega la violencia machista. Hablemos sobre Rejón. Voy a entrar, claro que voy a entrar, porque como ustedes van a entrar ya me adelanto. Porque miren, si a alguien le duele más, le asquea más y le repugna más, este caso es a la izquierda, no tengan ustedes la mínima duda. Pero fíjense, la cuestión no es ver quién tiene más machistas, acosadores o maltratadores en sus filas, sino ver cómo actúa cada uno en cada caso. Unos salen por expulsión o dimisión inmediata y otros siguen sentados en el Congreso o en sus ayuntamientos porque resulta que eran divorcios complicados. Esa es la diferencia, señorías, y les diré más. Ante un caso como el de Rejón, primero viene la perplejidad más absoluta, el rechazo más absoluto, el mayor de los desprecios. Y segundo, les diré, yo de esto he sacado algo positivo. ¿Y saben qué es? Que la vergüenza está cambiando de lado. Porque por muy alto que sea el cargo que ocupa, un machista es un machista, un maltratador es un maltratador y no hay más que hablar. Que la víctima, señorías, tiene que saber que sean quien sea su maltratador, vamos a estar a su lado. Y miren, sobre este caso concreto, entre las filas de la derecha y de la ultraderecha he escuchado muy poco la defensa sin fisuras de la víctima, y eso es siempre lo primero. Más bien, lo que he visto ha sido como de una forma descarada y vergonzosa, que algunos se frotaban las manos por ser quien era el acosador. Donde algunos veían una oportunidad política, los demás hemos visto a un acosador, punto. Y oigan, todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario al caso Nevenka. Ahí sí que convirtieron a la víctima en el centro de todo debate político. Vaya qué casualidad. Por cierto, la primera sentencia hacia un político en este país por un caso de acoso sexual. ¿Cuánto le deben, señorías, cuánto le debe esta sociedad a la señora Nevenka? Y lo digo con auténtico bochorno y vergüenza, ya que su agresor campa libre por su casa, por su pueblo, mientras que ella se ha tenido que vivir a otro país por la insoportable presión. Pero miren, como la mujer del diputado de Vox, él sigue sentado en el Congreso de los Diputados, pero su mujer se ha tenido que ir a otra ciudad a vivir. Esa es la diferencia, señorías, cómo actuamos cada uno ante un mismo caso. Porque un maltratador, sea de derechas, de extrema derecha, de izquierdas, de lo que le dé la real gana, un maltratador es un maltratador. Y unos nos ponemos al lado de la víctima y señalamos al maltratador, y otros cuestionan a la víctima y protegen al maltratador. Esa es la diferencia. Por eso, señorías, queda muchísimo por hacer. Por eso les proponemos varios objetivos en esta proposición no de ley. Si ustedes, señorías del Partido Popular, están preparando los presupuestos, les conminamos a que pongan en marcha nuevas medidas para erradicar esta lacra. Trabajemos para reforzar el ingente trabajo que están haciendo desde las comarcas con el medio rural. Complicadísimo el tema del maltrato en el medio rural. Por favor, no sabemos nada de los centros de crisis que tienen que estar abiertos antes de final de año. Es una herramienta importantísima y no tenemos casi información. Aseguremos que todas las organizaciones en Aragón cumplan los protocolos contra el acoso sexual. Trabajemos con la juventud, con el ciberacoso. Regulemos el acceso a la pornografía. Impulsemos el 5º Plan Estratégico de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de Aragón. Y sobre todo también, señorías, renovemos el Pacto de Estado. Todos juntos, sin fisuras, ya lo hemos hecho. Hemos sido capaces de llegar a una unanimidad que, por desgracia, desde la entrada de Vox a los congresos, al resto de instituciones, muy bien. No ya, señorías. Pero, por favor, y se lo digo especialmente al Partido Popular, no caigamos en su trampa.
Sus aportaciones son menos que nada. ¿Me quieren decir que han aportado hoy de positivo Vox en esta Cámara? Absolutamente nada. Y ahí fuera nos esperan miles de mujeres que nos necesitan. Señorías, somos responsables de hacer un mundo mejor para todos, para nosotras también. Gracias. Gracias, señora Canales. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. Las violencias machistas son diversas, son plurales y van mucho más allá del contexto familiar, de la pareja o de las exparejas. Cuando el miedo invade el cuerpo de una mujer al tener que llegar a casa con su pareja. Cuando el terror alcanza a los más pequeños de forma de maltrato o peor, de forma de asesinato por parejas o exparejas que constantemente amenazan a su madre para subyugarla. Cada vez que una mujer es amenazada, violada, abusada sexualmente en fiestas, en conciertos, en bares, en la calle, por conocidos y desconocidos, Cuando las personas más cercanas son las más peligrosas, padres, abuelos, primos, amigos. Cuando las mujeres tienen que elegir entre el respeto a su cuerpo y su trabajo porque sus jefes y sus compañeros no entienden que es una persona más del equipo, una trabajadora y no un objeto sexual a su disposición. Cuando las mujeres sienten miedo, vergüenza e inseguridad al tener que afrontar denuncias y juicios. Cuando se juzga antes a las víctimas que al agresor. Como he dicho, las violencias son diversas, plurales y van más allá del entorno familiar. Algo que está fallando en la sociedad cuando esta problemática se utiliza como arma arrojadiza política en lugar de trabajar todos los partidos en busca de soluciones. Algo falla cuando algunos grupos políticos ven en la educación afectiva sexual de las escuelas un peligro y sucio además. Algo falla cuando las medidas contra la violencia machista son vendidas como un ataque al hombre. Son difíciles de entender y más difíciles todavía de implantar. Según el Consejo General del Poder Judicial, en el segundo semestre de este año, 46.135 mujeres fueron víctimas de violencia de género. Aquí solo se encuentran solo se contabilizan las denuncias que se han hecho. Así que esta cifra asusta y mucho. Víctimas mortales de este año en España, 40 mujeres. Esto ya no es que asusta, es que esto ya es de jugado de guardia también. No es una exageración, a las mujeres las están agrediendo, a las mujeres las están matando. Ni las fuerzas de orden, ni la justicia, ni las instituciones están pudiendo parar estas agresiones y estas muertes hacia las mujeres. Por todo esto, desde Podemos seguiremos trabajando y trayendo iniciativas a esta Cámara contra las violencias contra las mujeres y, obviamente, apoyaremos las iniciativas presentadas por el PSOE y Xunta Aragonesista, porque en esta lucha hay que estar más que unidos. Y dejo el tiempo para mis compañeros porque es una cosa tan importante, una PNL tan importante que les voy a dejar un poco de tiempo. Gracias, señor Corrales. Turno del Grupo Parlamentario Xunta Aragonesista. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. Presentamos esta iniciativa con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Xunta Aragonesista, desde que no se pueden realizar declaraciones institucionales en esta Cámara, cuestión que nos apena bastante, venimos presentando diferentes iniciativas para denunciar la violencia contra la mujer y la negación de la violencia machista por parte de algunos partidos políticos. Voy a comenzar con el testimonio de una mujer maltratada por su pareja, porque yo creo que también es importante decir aquí este testimonio. Era oír moverse la cortina de la puerta y me daba un vuelco el corazón porque sabía en qué estado venía y lo que iba a ocurrir. Aguanté durante 25 años. Yo me decía que él iba a cambiar, pero no lo hizo. No olvido el día en que una vecina me preguntó por qué no lo denunciaba. Le contesté que no quería que mis hijos tuvieran un padre preso. Ella me dijo que entonces yo prefería que su madre estuviera bajo tierra en el cementerio. Me hizo mucho que pensar. No veía ninguna salida a mi vida, pero ahora pido por favor a las mujeres maltratadas que denuncien, que no tengan miedo, que no se van a sentir nunca solas, que el equipo Biogen les ayudará siempre junto con los psicólogos y las trabajadoras sociales. Hacen una labor bárbara. Este es un testimonio de una mujer, pero hay miles y miles de testimonios. Por eso nos vemos obligados a presentar iniciativas como esta. Y la realidad con que nos encontramos es que la lacra de la violencia machista no ha desaparecido, no se ha diluido, todo lo contrario, cada día surge
con más fuerza, convirtiéndose en un modo claro de terrorismo social. Y es que nos debe de llevar a reflexionar sobre las consecuencias producidas por la negación de la existencia de violencia machista y su intento de extrapolarla a un concepto inexistente legalmente como es el concepto violencia intrafamiliar. Hay datos escalofriantes. El número de casos de mujeres asesinadas por violencia machista entre el 1 de enero del 2003 y el 31 de julio del 2024 asciende a 1.271 asesinadas. Entre el 1 de enero del 2013 y hasta el 31 de julio del 2024 se han confirmado 62 casos de menores de edad asesinados y asesinadas por violencia de género. Y el número de huérfanos y huérfanas menores de 18 años desde el 2023 se ha convertido en 454. En Aragón, como en todo el mundo, la violencia de género sigue siendo una lacra que no conoce fronteras geográficas ni sociales, afectando a mujeres de todas las edades, procedencias y condiciones. Las políticas públicas deben de estar a la altura de esta realidad, respondiendo de manera eficaz a las necesidades de las mujeres aragonesas que se enfrentan a esta violencia en todas sus formas. La violencia machista es estructural y tiene sus raíces en relaciones patriarcales arraigadas en profundas desigualdades que comienzan con el lenguaje, la educación y la cultura de cada pueblo. Tenemos enfrente a una violencia que tiene lugar en todos los países y se dirige a todas las mujeres. Y la violencia se manifiesta de múltiples modos, se materializa en violencia contra pareja o expareja, violencia sexual, ciberviolencia, violencia vicaria, violencia económica. Son innumerables las manifestaciones de la violencia contra las mujeres. No podemos permitir que las cifras de mujeres y menores asesinados por violencia machista sigan creciendo. Cada vida perdida nos interpela como sociedad y es nuestra responsabilidad actuar de forma urgente y decidida. Por eso pedimos a estas Cortes de Aragón que sean ejemplo de compromiso con la vida y la dignidad de todas las mujeres y las niñas. Frente a este horror, hemos de avanzar en la desaparición implementando medidas como pueden ser la implantación del sistema Biogen en municipios de 2.000 habitantes, sobre todo para asegurar la coordinación con cuerpos policiales, servicios sociales y centros educativos. También reforzar la red de atención integral a la víctima de violencia de género, incrementando los recursos, la asistencia jurídica gratuita, la creación de nuevos centros de acogida, sobre todo en el medio rural, asegurando que las mujeres que viven en localidades más pequeñas también puedan acceder a estos servicios sin barreras geográficas. Y además reforzar los planes de estudio para que incluyan la educación en igualdad, el respeto y la prevención de la violencia machista desde edades tempranas y también programas formativos para que el profesorado en perspectiva de género y prevención de la violencia machista. Y también queremos instar al Gobierno de España al proyecto de ley de regulación integral de la prostitución y la trata, el proyecto de ley de regulación también de pornografía para impedir el acceso a menores, un proyecto de ley que prohíba la explotación reproductiva de las mujeres para que España sea una de acogida segura para mujeres y niñas migrantes y refugiadas. Esperamos contar con el mayor apoyo de esta Cámara porque hoy estamos hablando de una evidencia como es la violencia machista en las mujeres solo por el hecho de ser mujer. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Turno para la defensa de las enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular. 3 enmiendas. Señora Herrarte, su turno, 3 minutos. Muchísimas gracias, señora presidenta. El 25N es el Día Nacional de la Violencia contra las Mujeres. Este es un asunto en el que coincidimos todos y, desde luego, nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, vamos a trabajar activamente por el consenso, aunque podamos discrepar parcialmente en enfoques fundamentalmente dialécticos. Hay quien plantea estos asuntos que son tan relevantes para el bien común con el objetivo de provocar fractura social, porque sin fractura social no hay dialéctica y sin dialéctica no hay avance. Lo puedo comprender. Pero hagamos una excepción en este caso. Dejemos al lado la dialéctica. París bien vale una misa. Nosotros hemos presentado una enmienda de sustitución con 2 puntos que ya les avanzo ahora.
y ya se lo he dicho a la mayoría de los portavoces, que la convertimos en enmienda de adición para poner todavía más fáciles las cosas. Todavía más fáciles las cosas para que haya consenso. Porque uno es lo que hace, no lo que dice. Pediremos votación por separado en la PNL de Chunta. Estamos de acuerdo en todo y yo estoy segura de que ustedes están de acuerdo con nosotros también en condenar hechos recientes que han supuesto un retraso en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Estamos de acuerdo todos en que soltar a 1.200 violadores no ayuda a la lucha contra la violencia de las mujeres. No lo han dicho, pero yo sé que estamos de acuerdo todos. No podemos animar a las mujeres a denunciar y luego soltar a sus violadores. Yo sé que estamos de acuerdo todos, y la portavoz del PSOE lo ha dicho, con condenar las conductas inapropiadas de representantes públicos contra la libertad sexual de las mujeres, reconocidas por ellos mismos y encubiertas por sus responsables políticos. Decía la señora Canales, defensa sin fisuras de la víctima. Nunca cuestionar a la víctima. ¿Quién ha cuestionado a la víctima en este caso? Creo que su vicepresidente de Gobierno de España. Su vicepresidente de Gobierno de España cuestionó y encubrió a la persona de la que usted ha hablado, Errejón. También estamos de acuerdo en que no es conveniente el uso de fondos públicos para gastarlos en prostitutas o en Jessicas. Yo creo que estamos todos de acuerdo, aunque se les haya olvidado a ustedes mencionarlo. Estamos todos de acuerdo, sobre todo la Chunta, que dice que la prostitución es una violación pagada. Supongo que estará de acuerdo en que hay conductas de diputados, exministros, que pues ustedes condenan muy especialmente. Para acabar, quiero acabar reconociendo y celebrando los avances que los españoles hemos realizado juntos en nuestra historia reciente contra la violencia contra las mujeres, aunque evidentemente nos queda todavía un largo camino por recorrer, que tenemos que transitar unidos y huyendo de corrientes extremistas que pretenden uniformizar a las mujeres y alentar la batalla de sexos. Muchas gracias. Gracias, señora Herrarte. Turno de intervención para los grupos parlamentarios no enmendantes. El señor Corrales ha dejado 2 minutos 25 para sus compañeros del grupo mixto. Tienen 1 minuto 10 para intervenir cada uno, comenzando por la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta, y gracias también a mi compañero Andoni por darnos ese tiempo para que podamos intervenir, aunque sea de una forma breve. Nosotros vamos a votar a favor las 3 iniciativas, se acepten las enmiendas o no. Creemos que al final es importante y es absolutamente relevante que todos nos pongamos en contra de la violencia machista, en todos sus ámbitos, sea donde sea y pase donde pase. También comparto lo que ha dicho la señora Herrarte, del principio al final. Hay que ser honesto del principio al final también, y hay que reconocer siempre cuando alguien hace mal, sea de tu equipo o sea del contrario. Las cosas son como son y las noticias que hemos visto en los últimos tiempos también son las que son. Y que a cualquiera que nos dediquemos a la política nos debería haber vergüenza que lo haga, sea quien sea compañero o sea de otro grupo. Por lo tanto, votaremos a favor. Como digo, se acepten las enmiendas o no, votaremos a favor las 3, compartiendo también lo que ha dicho la señora Herrarte, porque creo que hay que hablar claro, y cuando se habla claro la gente te entiende y es muchísimo mejor. Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Señorías, votaremos que sí, independientemente de los matices que podamos aportar, porque todas las iniciativas hablan de algo que nos falta: prevención, educación y servicios públicos fuertes de atención integral a las víctimas de violencia machista. Porque la violencia machista existe y estamos muy lejos de que lo que pone en los papeles tenga su correlato en la realidad. Y por eso son necesarias las leyes y las medidas que lo desarrollan precisamente para corregir y cuestionar esos privilegios que hemos naturalizado peligrosamente. Una violencia machista que, ya se ha dicho, es estructural y que
que por lo tanto requiere que intervengamos en todos los ámbitos y con la mirada amplia para que se incorporen a esta lucha todas las violencias a las que hay que hacer frente. Señorías, la violencia machista nos interpela como sociedad, pero también como individuos, fundamentalmente como individuos, y porque todos tenemos que formar parte de la solución para que ésta termine. Pensar y pensarnos para corregir y mejorar nos fortalece como sociedad porque nos hemos socializado en el machismo e ignorarlo no va a cambiar esta situación. Y en ese sentido, aunque el machismo forme parte de nuestra cultura, podemos y necesitamos cambiar esa cultura, construirla desde otro punto que garantice la plenitud de todos y de todas. Ese es nuestro compromiso, construir una sociedad feminista en la que todos y todas vivamos sin miedo. Señorías, votaremos que sí. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señora Buch. Gracias, señora presidenta. El 28 de diciembre de 2024 se cumplen los 20 años desde la aprobación de la Ley Integral de Lucha contra la Violencia de Género. En 2004 gobernaba el presidente Zapatero y la ley fue aprobada por unanimidad con todos los votos a favor en el Congreso de los Diputados, convirtiéndose en la primera y única ley integral contra la violencia de género en Europa. Hoy parece imposible que esta ley se aprobara por unanimidad. Hoy hay partidos en el Congreso de los Diputados que niegan el concepto de violencia de género. Pero nosotras creemos en la política constructiva, aunque voy a hacer un par de matices. Pero ya les adelanto que apoyamos las tres propuestas. Vamos a apoyar la propuesta del Grupo Socialista. Nos gusta especialmente su medida para reforzar los procedimientos de coordinación comarcal para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en todo el territorio de Aragón, por lo que supone de reconocimiento a la realidad del mundo rural. También vamos a apoyar la propuesta de Podemos. Frente a la ola de negacionismo, intoxicación y bulos, creemos firmemente que la educación es lo que nos salvará de las mentiras. No podemos estar más de acuerdo. Por eso apoyamos especialmente instar al Gobierno de Aragón a apoyar la obligatoriedad de la educación sexual, tal y como recoge la Ley Orgánica 10/2022. Sin embargo, sí que tenemos que señalar que en el punto 6c se habla de regular la organización y funcionamiento de los centros de servicios sociales en Aragón con criterios de densidad. En esto sí que discrepamos siempre de los criterios de densidad porque perjudican al territorio menos poblado. No obstante, la apoyaremos. Nos pasa lo mismo con la propuesta de Chunta. Coincidimos y compartimos en el análisis, pero queremos resaltar que en el punto 1 piden garantizar la coordinación con todos los municipios de Aragón de al menos 2.000 habitantes censados para la implantación del sistema Biogen. Creemos de verdad que el espíritu de sus PNLs en esta materia, señores y señoras, de Podemos y de Chunta son perfectas, pero nos cuesta entender esos cortes según población. Desde Aragón, Teruel existe, creemos que ser pequeños no resta derechos, y menos a las mujeres y a sus hijos e hijas. Por lo demás, adelante con la Ley de Regulación Integral de la Prostitución, el proyecto de ley para regular la pornografía y que los menores no tengan acceso, y el proyecto de ley para prohibir lo que ustedes denominan compra de bebés. Votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señora Rouco. Gracias, presidenta. Bien, tenemos aquí a tres grupos de izquierdas que intentan seguir enarbolando la bandera de la defensa de la mujer y del feminismo. Y nadie ha hecho tanto en contra de la libertad de las mujeres, de la igualdad y de la seguridad como la izquierda. Ya no me quiero referir solo a su historia contra la mujer, porque tenemos que recordar que la izquierda fue quien en su momento votó contra el sufragio femenino. Pero es que su historia contra la mujer continúa.
Continúa. Datos escalofriantes, yo se los voy a dar. La ley del solo sí es sí, 1.233 delincuentes sexuales beneficiados con penas rebajadas y 123 excarcelados. Datos de hace un año que no actualizan. Así de grave debe de ser el asunto, porque una vez más las políticas matan. Ciertamente las mujeres no son para ustedes más que un reclamo electoral y un amiguismo de red clientelar. Y vamos a hablar del despilfarro de los fondos del Pacto de Estado. Puntos violeta creados por Irene Montero y que, lejos de ser un lugar seguro para la mujer, han sido lugares seguros para la corrupción. Datos escalofriantes. Por ahora, 64 contratos adjudicados a dedo por distintos ayuntamientos socialistas a las empresas de Isabel García y su pareja. Las sospechas de un posible amaño en 2 concursos. Y estos son denuncias de las propias feministas que llevan remitiendo al Ministerio de Igualdad. Millones de euros que debían destinarse a tratar de reducir el creciente número de asesinatos y que se están yendo a parar a catas de chocolate terapéutico, festivales de perro feminista, carreras de tacones o charlas transgeneristas. Y cuando ustedes se refieren a factores culturales como una amenaza constante, tendrán que explicar por qué ponen alfombra roja a culturas que amparan el matrimonio forzado incluso con menores, o cuando hablan contra la libertad sexual, por qué amparan a culturas en las que mutilan sexualmente a las mujeres. Esa es la aportación. Pero ninguno de ustedes ha hecho hoy siquiera una mención para condenar la salvaje violación a una mujer por 3 magrebíes hace 2 días aquí en Zaragoza. Mucho les importa. Y por supuesto que vamos a hablar de Errejón, claro que sí, porque como él dice, es el límite de la contradicción entre el personaje y la persona, porque no solo es que sea un depredador sexual, es que los dirigentes de ustedes lo taparon, lo encubrieron, porque era más importante el éxito político de su discurso que el que pudiera ser un acosador sexual. Y estas son sus aportaciones para las mujeres. ¿Y quiere que hablemos más? ¿A quién tapaban ustedes cuando no querían investigar a los abusos a menores tuteladas? ¿A las menores abusadas o a los abusadores? Porque esas son sus datas. Gracias, señora Rouco. Turno para la fijación de posiciones antes de la votación. Señora Canales, un segundo. Señora Herrarte, he creído entender que la enmienda era de adición para las 3 PNL sucesivamente, pero que ha pedido la votación por separado en la de Chunta. Sí, señora Presidente, así es. Muchas gracias. Gracias. Señora Canales. Gracias, presidenta. Señora Herrarte, ya le hemos dicho, bueno, nos ha dicho que iba a ser de adición, entonces entendemos que nuestra PNL serían los 7 puntos que lleva la nuestra más sus 2 puntos. Todo sea para sumar. Sí que le tengo que decir que no aporta mucho, pero que todo sea para sumar, que no sea por nosotros, que ustedes nos sigan en el lado bueno. Gracias. Gracias, señora Canales. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Señora Herrarte, le aceptamos los 2 puntos, así que se vota en una sola vez toda la PNL. Gracias, señor Corrales. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. No sé lo que quiere la señora Herrarte que votemos separado. Es que no me ha quedado claro si lo puede decir, qué puntos hay que votar por separado y qué puntos hay que votarlos juntos, porque como no lo ha explicado no lo sé. A ver si nos lo puede aclarar. ¿Tengo la palabra? Sí, señora Herrarte, si nos lo puede aclarar. Primero nos gustaría saber si van a admitir ustedes nuestra enmienda de adición y luego ustedes han presentado una PNL con 2 bloques. Uno tiene 3 puntos y otro tiene 4. La idea es votarlo por separado.
Son 7 puntos. Si quiere podemos votar el primer bloque conjunto y el segundo por separado si lo tiene bien. Vale. Sí que aceptamos la enmienda de adición y entiendo que lo que quieren votar por separado es lo que se insta a las Cortes de Aragón y lo que se insta al Gobierno estatal, con lo cual no tenemos ningún problema en que se vote por separado. Gracias, señora Herrarte. ¿Es así, Disculpe, yo creo que no nos estamos entendiendo bien, quizá yo no lo explico bien. Hay 2 bloques, uno de 3 puntos y otro de 4. El bloque primero no nos importa votarlo de forma conjunta. El bloque segundo, el que tiene 4 puntos, es el que necesitaríamos votar de forma separada. Los 4 por separado. Gracias por la aclaración y lo votamos tal y como ha dicho la señora Herrarte. Gracias, señora Las Obras. Señora Herrarte, entiendo entonces que en el primer bloque de la iniciativa de Chunta irían 5 puntos, porque son 3 más los 2 de adición que se votan en un bloque, y el segundo bloque va por puntos separados. Comenzamos entonces la votación de la proposición no de ley 576-24 del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos. Votos a favor 56, en contra 7. Sale adelante la proposición no de ley del Partido Socialista. Votamos la proposición no de ley de Agrupación Parlamentaria Podemos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos. Votos a favor 56, en contra 7, abstenciones ninguna. Sale adelante también la iniciativa de la Agrupación Parlamentaria Podemos. Votamos el primer bloque del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, que son los 5 puntos que hemos dicho, 3 más los 2 de adición. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos. Votos a favor 56, en contra 7. Sale adelante el primer bloque de la agrupación del Grupo Parlamentario Chunta. Votamos por separado los puntos del segundo bloque, comenzando por el punto número 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. 62 presentes, 62 emitidos. Votos a favor 30, en contra 32. Decae el punto número 1 del bloque número 2. Punto número 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 62 presentes, 62 emitidos. Votos a favor 55, en contra 7. Sale adelante el punto número 2. Votamos el punto número 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos. Votos a favor 30, en contra 33. Decae el punto número 3 del segundo bloque. Y por último, el punto número 4, último del segundo bloque de la proposición no de ley de Chunta. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos. Votos a favor 56, en contra 7. Por tanto, sale adelante el punto número 4. Explicación de voto. Partido Aragonés, señor Izquierdo. Señor Sanz. Señor Corrales.
Gracias, presidenta. Solo por agradecer que un tema tan importante hayáis votado a favor y decirle a su señoría de Vox que mucho quejarse de Irene Montero, pero luego iban a inaugurar las salas Biogen a los juzgados, el señor Lonasco. Ahí lo dejo, venga, hasta luego. Aragón Teruel existe, señora Buch. Señora Las Obras, Xunta. Sí, bueno, pues agradecer el apoyo de los diferentes grupos de esta Cámara para que salieran a iniciativas las denuncias contra cualquier caso de violencia machista. Desde Xunta Aragonesista siempre vamos a denunciar cualquier caso que haya, sea de un ministro o de un ciudadano de la calle, porque desde luego es algo que no se puede tolerar. Ya he dicho que no se pueden permitir más asesinatos machistas, que no se puede permitir que sigan creciendo y además que nosotros, como esta Cámara, tiene que ser ejemplo de compromiso con la vida y la dignidad de todas las personas y todas las niñas que sufren este tipo de violencia. Señora Buch, hemos puesto lo de los 2.000 habitantes, no por nada, sino porque hay que coordinar luego cuerpos policiales, servicios sociales, centros educativos para una intervención integral y muchas veces en muchísimos municipios muy pequeños no existen. Ya nos gustaría que se pudiera implantar en todos los municipios del medio aragonés, pero a veces resulta complicado. Y nuevamente, desde luego, alegrarme de que por fin haya salido esta iniciativa por la mayoría. Gracias, señora Las Obras. Señora Rouco. Gracias. Primero decirle al señor Corrales que es que no tiene gracia ni para mentir. Lo que se inauguró fue una sala de madres amigables. Bueno, si queremos hablar del lado bueno, no es bueno encubrir no solo a abusadores como Errejón, sino tampoco al exmarido de Mónica Oltra. No es bueno gastarse el dinero de la violencia contra la mujer en amañar contratos para catas de chocolate terapéutico, pero es que tampoco es bueno gastarse el dinero de los parados en prostitución y cocaína. Y tampoco es bueno indultarles después. Gracias, señora Rouco. Señora Canales. Gracias, presidenta. Sí, el lado bueno de la historia. Ustedes ya sabemos que no quieren estar ahí porque están mucho más cómodos, porque es donde tienen su corral, ¿verdad? En el lado malote de la historia. No, señoría, que con esto pocas bromas. Lo primero, agradecer a todos el sentido de voto. Y miren, por un lado, señorías de Vox, yo creo que sus intervenciones negando la violencia deberían estar tipificadas en el Código Penal. Y no lo digo muy en serio. Señora Herrarte, lo primero también agradecerle el tono. Creo que en una materia tan importante como esta, su tono ha sido más que edificante y se lo agradezco especialmente. Ahora bien, señora Herrarte, lo que no podemos hacer es decir una cosa y hacer la contraria, que en esto el PP aquí está resbalando bastante. Y me refiero, con sus votos, ustedes siguen manteniendo a la presidenta de estas Cortes una militante de Vox que niega la violencia machista. No se puede decir una cosa y hacer la contraria. Gracias, señora Canales. Señora Herrarte. Muchas gracias, presidente. Bueno, señora Canales, usted nos dice cuál es el lado del bien, cuál es el lado del mal. Entiendo que es usted la verdad absoluta, pero permítame que le diga que yo llevo en lo que usted denomina el lado del bien antes que usted, aunque solo sea por edad. Me choca que usted hable de las actitudes del Partido Popular cuando tiene a dos diputados, uno que fue ministro y número 2 de su partido, gastándose dinero en público en Jessicas Reyésicas. 6.000 euros al mes, más los incentivos por los viajes y por los trabajitos de los 20 minutos. Tito Berni, otro consumidor de prostitución de su partido, que además dejaba las facturas sin pagar. Veo que algunos se van, igual es que son las 8 y tienen que aplaudir a Number One, que el otro día les pidió que aplaudieran. Quiero agradecer que hayan admitido las enmiendas de adición y quiero decir también que me ha chocado un poco la actitud de Xunta, porque han empezado este pleno el señor Soro dándonos lecciones de respeto institucional, ha cogido la palabra, nos ha dicho, y claro, en sus PNLs hablan de incrementar la red de atención integral a las víctimas de violencia de género y fueron en coalición con el equipo de Errejón.
al que han encubierto la antigua presidenta de su partido. No, es que lo que quiero saber es qué va a hacer, porque somos lo que hacemos, no lo que decimos. Y además dicen ustedes que la prostitución ha de considerarse legalmente como violación pagada. ¿Qué piensa de los diputados Tito Berni y Ábalos? ¿Qué va a hacer? Lo digo porque le pongo delante del espejo. Esta mañana nos daba usted una clase de coherencia con la lucha por el decoro institucional. Su PNL se contradice con lo que usted está haciendo. Si usted piensa que hay dos diputados violadores, ¿qué va a hacer con ellos? Gracias, señora Herrarte. Se suspende la sesión hasta mañana a las 9:30. Señora presidenta, por alusiones será un segundo solo. No entiendo que los militantes de Vox como usted les sepa malo lo que hemos dicho esta mañana. Por el artículo 121 por incorrecciones. Señor Soro, yo no soy militante de Vox, pero estoy más cerca de los que nunca han negociado con Bildu que de los que sí que lo han hecho. Gracias, señorías. Se levanta la sesión. La segunda vez que se levanta la sesión.